Esta historia da comienzo con la muerte de nuestro protagonista, un poderoso mago que en su época era de los mejores para usar hechizos mágicos, pero como todo ser mortal, este en algún momento acabaría pereciendo, ya que el tiempo es algo que la magia no puede vencer. Pero nuestro prota no era de esos que se irían tan fácilmente, y se dedicó gran parte de lo que le quedaba de vida para poder crear un nuevo tipo de magia que nadie conocía, la magia de reencarnación, y con esta tendría la oportunidad de disfrutar una segunda vida, o eso es lo que él pensaba. La magia funcionó y pudo renacer siendo un humano de nuevo, pero como si de un castigo de Dios se tratara, por desear ser humano otra vez, nuestro prota acaba siendo dejado por su familia al nacer, ya que al parecer este no tiene ningún talento, así siendo abandonado en medio del bosque demoníaco, solo para ser encontrado por unos goblins. Pensando que sería su fin, nuestro prota aceptó su destino y ser comida de goblin, pero el destino tenía otras cosas preparadas para él, ya que estos no eran unos goblins malos. Una madre e hija goblin lo encuentran, la hija le pregunta a la madre por qué lo están salvando, ya que los humanos son criaturas malévolas que asesinan goblins, pero la madre le dice que cada vida tiene un significado al nacer, para así llevarse a nuestro prota con ellas, al igual que este no se pueda creer que unos goblins le hayan salvado la vida, dando inicio así a esta historia. 5 años han pasado y nuestro prota se ha acostumbrado a vivir entre goblins. Estos tienen una aldea algo pequeña donde pasan su día a día sobreviviendo a este mundo. Nuestro prota, que ahora se llama Velamus, es muy conocido en la aldea, una parte por ser el único humano ahí y otra por ser alguien con mucho conocimiento, de ahí que el líder de la aldea lo llame el sabio, cosa que su madre goblin está muy orgullosa de él y de su hermana mayor, pero digamos que ella no es el mejor ejemplo de alguien chambeador. Velamus nos explica que los goblins son los monstruos más débiles en la cadena de monstruos que hay, al igual de darse cuenta que están muy atrasados en temas de estructuras y conocimientos. Aquí conocemos al goblin más fuerte de la aldea y a una goblin que le regala una fruta especial a nuestro prota, debido a que en otra ocasión le trajo plantas medicinales cuando se había lastimado, de ahí ese regalo, cosa que nuestro prota agradece el gesto, también para que el goblin más fuerte de la aldea le diga que él es parte de la familia de esta pequeña aldea de goblins, conmoviendo así a nuestro prota, ya que al ver cómo son en verdad, empieza a dudar de cómo es la misma humanidad. Pero no olvidemos que nuestro prota fue un gran mago en su vida anterior, y en esta vida no piensa ser menos, pero como renació no tiene la misma habilidad mágica, así que debe de practicar de nuevo para ser un gran mago otra vez, pero no por un deseo egoísta de ser muy fuerte, sino para poder usar esa magia para así ayudar a los goblins que lo han visto como parte de su familia. Pero antes de seguir practicando, su hermana mayor de la Rosa se dio cuenta de que él puede hacer magia, aunque ella no sepa muy bien qué es. Lo que sí es que quiere que él le enseñe a hacer lo mismo, cosa que nuestro prota sabe que será difícil, ya que ella pertenece a una raza de goblins con muy poco poder mágico, y que los goblins necesitan evolucionar para poder tener más fuerza mágica, cosa que piensa que sería bueno hacer que todos en la aldea evolucionen, pero para eso necesita recuperar más fuerza. Pero no hay momento para estar tranquilos, ya que algo está pasando en la aldea, cosa que de la Rosa como hermana mayor dice que irá a ver, para darnos cuenta que en la aldea había llegado un grupo de orcos, pero como el idioma orco es diferente al del goblin, estos no se pueden entender. Para nuestra suerte, el goblin más fuerte de la aldea les planta cara como todo un macho alfa, pero digamos que tampoco la tiene tan fácil. Para nuestra suerte otra vez, el líder de la aldea sí que sabe hablar su idioma, para preguntarles a los orcos qué es lo que necesitan. El líder de estos, Rey Rides, le comenta al líder que esta zona ahora le pertenece a él, y si quieren vivir ahí tienen que donar una parte de su comida, porque al negarse sabrán lo que les pasará. El líder, al saber la cantidad de comida que exigen, dice que no sería suficiente para ellos, y que morirían de hambre si es el caso, pero Rey Rides no se anda con juegos, y para poner un ejemplo manda a uno de los suyos a erradicar a algún goblin, y el objetivo es la pequeña amiga de Velamus. La madre de nuestro prota, al darse cuenta de esto, va a proteger a la pequeña goblin, pero al ver que no se movería, el líder no le importa que acabe con ellas dos, pero el prota no se anda con tonterías, y sin dudarlo ataca al orco con una explosión de rocas, diciéndole a su madre que se vaya de ahí, y que él se encargará de todo. Esto hace enfurecer a Rey Rides, que sin dudarlo lo ataca por oponerse a ellos, pero eso no sería suficiente para nuestro prota, deteniendo la espada del gran orco con solo un brazo. El arma del orco se destruye, mostrando un rostro de terror en él. Para poco después, nuestro prota prepara su próximo ataque, de nombre Light Arrow. La flecha de luz atraviesa el pecho de Rey Rides, acabando con su vida en el acto, y con la amenaza en esta aldea. Los demás orcos, al ver que un simple humano acabó con su líder, logran ver una aura diferente en él, una aura parecida a la de un dragón. El prota, al ver que todo acabó, no quiere acabar con los demás orcos, y como sabe que los orcos odian a los débiles y les son fieles a los fuertes, es que les dice que ahora él es su nuevo jefe, logrando así alejar a los orcos hasta que él los llame, y salvando así a su hogar, en esta pequeña aldea de goblins, viendo así su madre goblin que tal vez al rescatarlo aquella vez haya sido obra del destino, y después de esto, Velamus decide ayudarles a evolucionar, por si alguna situación así vuelve a pasar. Así es como Velamus se dedicará a cuidar de su hogar con sus grandes conocimientos. Después de lo ocurrido, el líder habla con Velamus, una parte para agradecerle que le haya salvado y arriesgado su vida así, y por otra
otra parte para pedirle que les enseñe a los goblins a usar magia, ya que al ver lo que pasó con los orcos se dio cuenta de que necesitarán de la magia para poder sobrevivir. Velamus acepta sin duda alguna, ya que así podrá pagar un poco por todo lo que han hecho por él ahí, así que nuestro prota lo hará encantado. Nuestro prota junta a la aldea, dando inicio a las primeras clases de magia, empezando por la más básica, Light. Velamus les explica que esta magia va mucho de estar muy concentrado, ya que para poder usarla debes imaginar algo que pueda darle forma a ese brillo, y pues digamos que el imaginar no se les da muy bien a algunos, todos lo intentan sin llegar a lograrlo, excepto alguien que no parecía importarle aprender esa magia, que es de la Rosa, ya que al parecer esa magia es muy aburrida. Velamus está a punto de sermonearle, pero lo que él no esperaba es que de la Rosa sí que haría algo, el ataque de piedra que nuestro prota usó contra aquel orco, dejando más que impresionado a Velamus y a los demás goblins. Al igual que de la Rosa casi logra usar Light Arrow, pero por falta de maná esta no puede lograrlo, y también termina siendo regañada por su madre ya que destruyó una casa con la habilidad de piedra, pero esto no es ningún problema, ya que es un buen momento para que nuestro prota les demuestre qué tanto la magia es capaz de hacer. Al otro día vemos cómo los orcos destruyen todas las casas de los goblins, por órdenes de nuestro protagonista, al igual que este les diga que también quiere que ellos vivan ahí, así que deben de hacer un espacio más amplio de lo que ya estaba. Por otro lado, los goblins parecen tener problemas con ellos, debido a que, pues bueno, casi acaban con su aldea entera, pero debido a que estos no saben el idioma del otro, solo complicará más las cosas, cosa que también preocupa un poco al líder de la aldea. Por otro lado, Velamus empieza con los preparativos para crear las nuevas casas de la aldea, con el poder Magic House, es que empieza a crear bloques como los de Minecraft, creando así la primera casa en esta aldea, cosa que deja a todos impactados. También de la Rosa intenta hacer una magia, ya que recordemos que ella es una genio para eso, cosa que no termina de lograr por falta de poder mágico. Los orcos mientras tanto se dedican a recoger los escombros que quedaron en las casas destruidas. Aquí de la Rosa al ver su casa destruida le viene un recuerdo de su padre, recuerdo de un pasado donde aún estaba él, y también un recuerdo de que cuando crearon su casa estos dejaron un letrero, que es el signo de su familia. De la Rosa busca ese letrero entre los escombros, pero no logra encontrarlo. Después de molestar un rato a un orco, de la Rosa se da cuenta que este orco tiene el letrero de su familia, así que en un ataque de ira al no poder decirle que se lo dé, esta decide morderle la pierna al orco, dejando así que la relación entre la raza siga decayendo. No es hasta que las casas están listas que nuestro prota usa magia de luz, en unas piedras que mandó a traer a los orcos. Estas piedras en unión con la magia de la luz hacen que pueda crear luz como si de una linterna se tratara, dejando así perplejos a goblins como orcos por esa hermosa vista. Es hasta cuando hay luz que de la Rosa se da cuenta que su casa está el letrero que su familia había hecho, para que nuestro prota le explique que le pidió a uno de los orcos que protegiera ese letrero, para no romperlo y que ese había sido el malentendido, logrando así que aunque no puedan comunicarse, diferentes razas sí que puedan llevarse un poco mejor, o bueno, más o menos. Resulta que pasa un poco de tiempo y empiezan a tener problemas, principalmente en temas de la comida, ya que los orcos al ser más grandes suelen ocupar mucha comida, casi llegando a pelear con los goblins por eso, pero nuestro prota ya sabía de esto, así que logra calmarlos un momento, dando así pie a que nuestro prota les enseña a los goblins el arte de la agricultura. Este va con sus amigas goblins, y es cuando ve una fruta que decide llevársela, pero las chicas quieren evitarlo ya que es una fruta venenosa, pero aún así nuestro prota decide llevárselas. Ya en la aldea la madre de nuestro prota le comenta lo mismo, que esas frutas son venenosas y no vale la pena cultivarlas, pero Velamus no piensa lo mismo, así que usando la magia de tierra crea la zona para sembrar, y con su magia de agua hace una pequeña nube de lluvia artificial con veneno, cosa que deja dudoso a los demás, ya que regar una fruta venenosa con agua venenosa no tiene mucho sentido. El tiempo pasa y las frutas crecen, solo para darse cuenta las demás que no es venenosa, así nuestro prota dándonos la explicación de que si riegas una fruta venenosa con agua venenosa, el mismo veneno desaparece, sepa Dios por qué, logrando así el primer cultivo de esta aldea de goblins. Pero algo no parece ir bien, ya que en secreto los orcos piensan hacer una rebelión contra nuestro protagonista, rebelión que será guiada por Barudora, el orco. Es hasta la noche cuando todos duermen que el plan de rebelión comienza. Los orcos no están interesados en atacar a los goblins, el único peligro es Velamus, así que todos van en silencio hasta su casa, pensando que aunque sea muy fuerte sigue siendo un niño, y que aún así pueden acabar con él, pero ellos no recuerdan con quién se enfrentan. Al asomarse en la casa de Velamus se dan cuenta que él no está ahí, solo para ser sorprendidos por el otro lado. Al saber su plan, todos los orcos deciden atacarlos en conjunto, solo para ser neutralizados por nuestro protagonista. Este les comenta que si hacen eso por el tema de la comida no tienen que preocuparse, ya que tienen mucho para todos, pero ese no es el caso, y siguen atacando a Velamus. Este deja fuera de combate a Verudora, para que el prota pregunte si es una venganza por haber acabado con Raides, el líder anterior, a lo cual estos dicen que no es eso, ya que en verdad no pueden seguir ahí porque no tienen lo que necesitan, y eso es porque les faltan mujeres, dejando extrañado un poco a Velamus. Una vez sabiendo eso, el prota se da cuenta que los orcos son más lívidos que los humanos, por ende necesitan de compañía femenina, así que le dice a los orcos que no hay de qué preocuparse, que buscará las aldeas de orcos vecinas por alguna hembra que quiera irse a esta aldea. Esto llena de felicidad a los orcos, llevándose a Verudora con él para
para que lo guíe a las demás aldeas cercanas. De camino a la aldea, Velamos pregunta por qué no tiene ninguna hembra con ellos, a lo cual Verudora le dice que su antiguo líder solo buscaba orcos fuertes para ir con él. A fin de cuentas, podrían ir a las aldeas cercanas si querían buscar orcos hembra. Los dos llegan a una aldea, la aldea Verónica. Al acercarse, los orcos de ahí dudan de dejarlos pasar, ya que hay un humano ahí, pero como nuestro prota no es nada tonto, decide fingir que es un fan de los orcos, de ahí que sepa su idioma. Esto genera aprecio por parte de ellos, a lo cual el jefe de esa aldea los deja pasar. Al ir con el jefe, este cuestiona a Velamus, que saber hablar su idioma no es suficiente, ya que la fuerza no se mide solamente con las palabras, a lo cual nuestro prota lo reta a medir fuerza si es necesario, pero eso le bastó al jefe de la aldea para ver que es un chico interesante. Este le pregunta a qué ha venido a su aldea, cosa que nuestro prota le comenta que viene en búsqueda de mujeres para mudarse a su pueblo. El jefe le dice que si alguna de ellas quiere irse con ellos no hay ningún problema con eso, ya que sobran muchas ahí, así que nuestros dos protas salen de ahí para buscar alguna que quiera irse con ellos, pero Velamus no ve a ninguna. Por otro lado, Verudora le dice que hay muchas mujeres ahí, ya que al parecer no se ven muy diferentes a los orcos machos. Ahora con el camino libre, Verudora intenta convencer a alguna de ellas para irse a su pueblo, cosa que no funciona, ya que para ellas no es más que un orco muy pequeño. Después de intentarlo una que otra vez y fallar en el intento, es que deciden volver a la aldea. Después de reflexionar un poco, a nuestro prota se le ocurre una idea, y esta consiste en llevar a todos los orcos al bosque cerca del pueblo Verónica, lugar donde buscan ratas azules, cosa que los orcos dudan un poco el cómo eso les ayudará a conseguir mujeres. Nuestro prota con un hechizo de agua logra sacar a muchas ratas azules de su madriguera, y después de aturdirlas con un poco de luz, los orcos acaban con ellas, cosa que Verudora pregunta qué harán con ellas, a lo cual Velamus les dice que se las van a tener que comer. Verudora sigue sin entender el plan, a lo cual el prota le explica que estas ratas están cerca de la aldea de los orcos del pueblo Verónica, y se dio cuenta que los orcos de ahí eran más grandes que ellos, ya que habían evolucionado, y la razón por la cual evolucionaron son las ratas azules, ya que al comer las suficientes, estas le permitirán evolucionar, así que nuestros orcos terminan por comerlas, y al día siguiente en el pueblo Verónica llegan todos nuestros orcos mamadísimos, y como era de esperarse, ahora sí que sí nuestros calenturientos orcos logran conseguir pareja, todo gracias a nuestro protagonista, dejándolo un poco traumado en ese proceso. Ya en otro día, el líder de la aldea Goblin les está enseñando su idioma a los orcos, para así poder comunicarse mejor con todos y poder evitar problemas de comunicación a futuro. Por otro lado, Velamus se da cuenta que su madre y los demás goblins no tienen buena ropa, ya que al evolucionar esta se rompió, a lo cual nuestro joven prota ve la necesidad de irse a una aldea humana para poder conseguir ropa adecuada. Esto los goblins lo ven como que él se quiere ir de esa aldea, pero al final todo fue un malentendido, cosa que al final decide partir hacia un pueblo humano más cercano, pero no sin antes decirle a Verudora que saldrá del pueblo para dejarle a este como líder mientras él no está, así que tendrá que proteger a los suyos y a los goblins al mismo tiempo. Una vez que este aceptó, nuestro prota sale de la aldea en búsqueda de un pueblo humano. En su camino se logra encontrar con una serpiente de púas y una tortuga gigante. Después de una feroz batalla donde obviamente nuestro prota ganó sin mucha dificultad, es que este recuerda que no tiene dinero para poder comprar nada con los humanos, a lo cual al ver el resto de las serpientes y la tortuga, es que decide llevárselos para ver si puede vender algo, cosa que llega a la entrada donde un guardia lo recibe. También aquí observamos que al parecer la magia ya no es algo tan común ahí, o al menos eso es lo que observa nuestro protagonista, ya que al llevar los restos de la serpiente y la tortuga, se da cuenta que el guardia no conoce la magia que usa, ya que era magia muy básica en su tiempo, cosa que llega a una tienda para vender lo que trae, pero el dueño de este lo juzga, ya que, bueno, es un niño pequeño, pero su mirada cambia al ver lo que traía consigo, ya que con lo que trae fácilmente podría comprarse una casa. Al final termina vendiendo todo su material por 10,000 monedas de plata, y bueno, ya con toda esa plata, es que decide partir para comprar algo de ropa, encontrándose así a un tipo con toques muy finos de la moda, dándole ropa bastante excéntrica a Velamus, pero ninguna parece convencerle, hasta que le pide que si podría darle ropa parecida a la de algún mago, cosa que termina consiguiendo una que le acabó gustando, y ya de paso que está ahí, decide pasar un tiempo para poder comprar cosas necesarias para la aldea, pero no todo parece ir bien, ya que días después de que el prota se fue, es que empiezan los problemas entre goblins y orcos de nuevo. Los líderes intentan calmarlos, pero estos simplemente no pueden llevarse bien, pero esto no es lo peor, ya que alguien los está observando, alguien que parece conocer a nuestro protagonista y su magia de reencarnación. ¿Qué tramará este misterioso ser? En la madrugada de ese día, la aldea es despertada por un estruendoso ruido que sacude a todos, y al mirar para ver qué es, se dan cuenta que es un cíclope acechando a su aldea. Todos corren, porque es una pelea que no pueden ganar, pero por otro lado, otros piensan si deben pelear, ya que esa aldea es el lugar que nuestro protagonista le dio a todos, pero por otro lado, varios piensan que él no querría que haya bajas tanto de goblins como de orcos. Algunos goblins piensan que los orcos han escapado, por otro lado, los orcos piensan lo mismo de ellos, ya que arriesgarse solos contra un cíclope es un suicidio, pero Verudora no quiere dejar a la aldea, ya que sabe que no son lo suficientemente fuertes y tiene miedo de pelear, pero la aldea es el lugar que Velamus le pidió cuidar y no piensa dejarla sola, cosa que va a pelear ya sea con ellos o no. Esto logra motivar a los demás orcos, que con miedo y
sin tanta fuerza deciden enfrentarse a ese enemigo que amenaza a su aldea. Estos pelean con él, intentando tirarlo desde la base de su pie, pero como era normal, este es demasiado fuerte para ellos. Cuando el cíclope está a punto de aplastarlos, un ataque de piedra cae sobre él, descubriendo que son los goblins que vienen a ayudar a los orcos con poder mágico. Pero antes de que eso pasara, los goblins estaban huyendo de ahí, pero la madre de nuestro prota escucha que alguien pelea contra el cíclope, dándose cuenta que eran los orcos y que no habían huido como creían, sino que estaban defendiendo a su aldea. Así que con esa motivación en mente, ellos también deciden poner de su parte para proteger su hogar. Goblins atacando con magia desde la cima de las murallas y orcos atacando con fuerza bruta desde abajo. Finalmente, orcos y goblins no eran más enemigos, sino aliados que quieren proteger su amado hogar. La pelea es complicada, ya que la magia de los goblins se acaba con cada ataque que lanzan. Es gracias a la madre de nuestro prota que decide utilizar el poder de luz que les había mostrado al inicio. Esto es suficiente para dejar aturdido al cíclope, para así lograr en conjunto derribarlo, para que los orcos con la fuerza bruta que tienen pudieran destruir su ojo, logrando así la victoria de esta aldea de goblins y orcos. Y así, estos después de mucho tiempo de peleas sin conflictos, logran convertirse en un pueblo unido. Una vez nuestro prota vuelve, se da cuenta que goblins y orcos se llevan bien, y de paso también les da a todos ropa para que puedan verse más decentes, a excepción de los orcos, ya que no hay ropa de su talla. Pero esto no ha terminado aquí, ya que aquel ser que lo observaba hace tiempo fue quien mandó a ese cíclope a atacar a la aldea, diciéndole a nuestro prota que en un año más volverá, y hará de este pueblo un infierno total. Otro día, podemos ver a De la Rosa cómo riega las cosechas con su magia, hasta que ve que hay varios orcos juntos. Al ver qué es lo que está pasando, nota que es Velamus quien está con ellos, y que los trajo ahí porque irán a conseguir más piedras recolectoras de luz, ya que las que tienen llevan más de un mes y se está agotando su poder. De la Rosa, al ver esto, se ofrece a ir con Velamus, ya que ella se proclama como la más fuerte del pueblo, así que sería muy útil si ella va también. Velamus se niega, ya que aunque ella es fuerte, sigue siendo una niña de 7 años, así que incluso ella podría salir herida por monstruos o demonios, cosa que De la Rosa le reclama, diciéndole que él también es un niño de 5 años. Para suerte de ella, su madre llega para decirle que debería de llevar a su hermana con él, ya que ella piensa también que ella es muy fuerte, y más cuando la vio peleando con aquel cíclope que atacó a su aldea, al igual que la ha visto empeñarse en practicar mucho, cosa que Velamus acaba accediendo después de eso. Ya en la cueva es donde a nuestro prota junto a los demás son atacados por conejos oscuros, pero esto no parece ser ningún problema para los orcos, y menos para De la Rosa, ya que Velamus nota que ha avanzado mucho en poder mágico en poco tiempo. Una vez acaban con los conejos oscuros, De la Rosa sabe que aún le falta mucho poder mágico, a lo cual le pregunta a nuestro prota cómo es que puede convertirse en un mejor mago. Este le dice que la mejor forma sería que evolucionara a un mago goblin, al igual que cree que ya debería de estar en buen nivel para poder lograrlo, cosa que hace muy feliz a De la Rosa, y nuestro prota le dice que para lograrlo debería de bastar con que coma arañas flecha, cosa que motiva a De la Rosa, pero lo que ella no sabía es que tiene que comerse 10 patas de esas arañas. De la Rosa se queja, ya que la última vez que evolucionó solo tuvo que comer 3 de ellas, pero ella quiere en verdad convertirse en alguien fuerte, así que acepta comerlas, cosa que al verlas se arrepiente un poco e intenta probar un bocado, cosa que en verdad fue asquerosa para ella, pero su determinación le permitiría comer al final todo el plato, logrando que el otro día De la Rosa haya evolucionado a un goblin mago, y eso se refleja porque su cuerno creció un poquito más. Ya con su evolución es que decide poner a prueba qué tanto poder tiene ahora, a lo cual va al pueblo para intentar usar Magic House, ya que quiere arreglar la casa que destruyó en el pasado por no saber controlar su magia, y pues tampoco es que le haya salido muy bien, ya que aunque sabía usar el poder, no tiene el conocimiento de arquitectura. Ya otro día, Velamus está practicando pintura, así que está buscando algo para poder pintar. Momento perfecto donde De la Rosa con sus amigas aparecen, así que este le pide a De la Rosa si quiere ser su modelo, cosa que rechaza porque tiene otras cosas que hacer. También le pregunta a Navasha, una de las amigas de la Rosa, pero también lo rechaza. Por último, le pide a Medera si quiere ser su modelo, cosa que al principio rechaza, ya que es alguien que se pone nerviosa muy fácilmente, pero al final acaba aceptando. Después de estar un rato dibujando, es que nuestro prota termina su dibujo, y al mostrárselo a todas, pues termina haciendo uno bastante abstracto, diría yo, cosa que las chicas le dicen que es un pésimo artista. Esto saca de onda a Velamus, ya que según él, empezó a pintar en su antigua vida como solo un hobby, y también según todos lo alababan, pero esto solo era una fachada, y en verdad a nadie le gustaban sus dibujos, cosa que va con Verudora para que le dé su opinión acerca de eso, pero es inútil, ya que parece que sí es muy malo para dibujar, dándole una crisis a nuestro prota en el proceso. Ya en su casa, Velamus está destruido por saber la verdad de sus dibujos. Momentos después, su madre aparece para preguntar qué es lo que pasa con él, a lo cual De la Rosa le comenta todo lo que sucedió. La madre ve el cuadro que su hijo dibujó, a lo cual ella cree que es una gran pintura, ya que no sabe qué tan difícil es pintar en verdad, pero que sigue siendo una gran pintura, ya que fue pintada por su hijo a fin de cuentas, así que cree que es perfecta. Esto hace que Velamus se alegre y vuelva a ser como antes. Otro día, Velamus está a punto de tomarse un baño, así que aprovechando la situación es que decide crear unas aguas termales. Una vez terminadas, este invita a su hermana
y a sus amigas, y de paso también les comenta que hará una más grande para todo el pueblo. Pero por otro lado podemos ver la entrada a una cueva, lugar donde el ser que observaba a nuestro prota está controlando lo que parece ser un núcleo de hormigas, ya que al parecer este será su plan maestro después de casi un año. Las cosas parecen ir bien en la aldea, los huertos van bien, la gente está feliz con las aguas termales y parece que la comunidad está más unida que nunca. Poco después llega De La Rosa para que vaya con ella al área de entrenamiento, lugar donde vemos que los goblins están mejorando sus habilidades con las espadas. También aquí conocemos a Hugo, el hermano mayor de Medera. Este practica con Evasha, pero ella parece ser más fuerte que el goblin común, así que el plan de ella era que Velamus probara sus fuerzas para ver qué tanto ha mejorado, cosa que nuestro prota acepta sin problemas, solo para ser derrotada en un solo ataque. También nuestro prota aprovecha para darle consejos sobre cómo mejorar con la espada, cosa que Nevasha no termina de entender muy bien. Velamus le pregunta a Hugo sobre algunos goblins y orcos que no ve en el área de entrenamiento, cosa que este le comenta que están peleando con demonios fuera de la muralla, ya que últimamente están teniendo varios ataques de ellos. Por otro lado, Berudora y los orcos se están encargando de un ataque de abejas asesinas, así que no tiene que preocuparse, pero a Velamus sí le preocupa, ya que parece que están siendo atacados con más frecuencia. De La Rosa lo sabe y le da como recomendación que deberían destruirlos para que no tengan más problemas a futuro, cosa que Velamus se niega, y De La Rosa hace un berrinche ya que piensa que no acepta sus planes porque piensa que aún es débil, cosa que no es así, pero si no saben la causa de por qué llegan los ataques podrían ponerse en peligro, así que termina escapando de ahí. Ya en la cima de la torre de las murallas, De La Rosa se queja, ya que sigue creyendo que es fuerte, al igual que sigue siendo su hermana mayor. Sus amigas llegan y Medera le dice que Velamus le dice eso porque la quiere, cosa que De La Rosa no cree, ya que piensa que solo la ve como a una niña. Por otro lado, Nevasha apoya a De La Rosa, ya que cree que si les dan una oportunidad podrían demostrar lo fuertes que son, ya que le gustaría tener una pelea real para así poder mejorar sus habilidades, así que tiene un plan, y ese es salir a cazar a un grupo de demonios para que así demuestren lo fuerte que son, y así puedan confiar en ellas. Medera insiste en que no es buena idea, al igual que puede ser muy peligroso, cosa que De La Rosa confirma, pero igualmente confía en que es demasiado fuerte, así que no debería de haber problemas, al igual que Nevasha cree que tiene buena habilidad para pelear, así que al final acaban confiadas y deciden hacerlo. Al día siguiente la alarma de ataque suena otra vez, cosa que ya empieza a preocupar a Velamus, ya que ahora está pasando diariamente, pero el día de hoy no es cualquier monstruo que viene a su aldea, sino que llegan nada más y nada menos que elfos del bosque. Cientos de ellos están fuera del pueblo de Velamus. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por cierto, no olvides suscribirte y comentar, eso nos ayuda a crear más videos. Ahora sí, sigamos. Velamus está asustado, ya que en su situación actual no puede vencer a un grupo de elfos, al igual que si el pueblo peleara con ellos habrían muchas bajas. Igualmente preguntarse qué es lo que quieren, ya que según él los elfos son una raza amable que buscan la paz. La líder de este grupo llama a abrir las puertas, al igual de pedirle que se retiren del pueblo y así no habrá bajas de ningún tipo. Velamus observa con atención y nota que estos elfos están heridos. La líder le advierte que si no se van ahora atacarán, pero nuestro prota no piensa flanquear, a lo cual le comenta que nota que sus compañeros están cansados y heridos, y que si atacan sufrirán grandes bajas, al igual que advertirle que tienen alrededor de 500 goblins y 100 orcos. Verdura se preocupa porque esa información es falsa, pero Velamus le comenta que ellas en verdad no saben cuánta gente tienen ahí, así que lo que busca es poder intimidarlas para que no tengan que luchar, pero la líder elfo no piensa flanquear tampoco, y aunque Velamus le advirtió que pelear contra ellos sería un suicidio, ella decide que irse de ahí sería lo mismo. La líder elfo levanta su mano y empieza el ataque al pueblo de Velamus. Cientos de ataques mágicos llegan a la puerta principal de aquel pueblo, con el objetivo de tumbarla para poder entrar. Velamus y Berudora se cubren de los ataques, pero Velamus no quiere atacar. En vez de eso, nuestro prota usa un poder para poder crear niebla, y así ocultar la vista de los elfos, para así usar su poder de visión para ver a su líder, y con su lazo mágico logra raptarla, para así amenazar a los elfos y así detengan su ataque. La líder elfa no piensa rendirse ante él, pero Velamus tiene que usar fuerza para que no pueda atacar, al igual de decirle que solo busca hablar con ella, para llegar a una solución pacífica. Así que le pregunta por qué están atacando a su aldea, y que si no piensa responder no dudará en preguntarle a sus compañeras. Ante esta amenaza la líder no tiene más opción que hablar, así que le comenta que una horda de demonios inmensa atacó a su aldea. A pesar de luchar no pudieron hacer nada, así que decidió reunir a los supervivientes y escapar de ahí. Ya sabiendo esto, nuestro prota decide resguardar a todo el grupo de elfas dentro del pueblo, al igual de darles comida y tratar sus heridas. La líder le pregunta a Velamus qué es lo que trama, por qué ayudar a un grupo que intentó acabar con ellos sin siquiera ser la misma raza, cosa que nuestro prota le comenta que está bien, que en ese pueblo no importa qué raza sean, ya que él mismo fue salvado y criado por su madre y hermana Goblin, y que cuando alguien de ellos está en problemas todos lo están, al igual que si alguien necesita ayuda todos ayudarán, cosa que deja sin palabras a aquella líder elfo. Por otra parte, Velamus se disculpa con el líder de la aldea por traer elfos sin consultarle antes a él, cosa que el líder dice que no hay problema, ya que gracias a eso volvió a salvar a la aldea. La líder elfo se pasa por la aldea, sorprendida por cómo puede haber un lugar así,
así, ya que nunca había visto un lugar donde dos razas puedan vivir juntas, al igual de ser guiados por un niño humano. Simplemente no puede entender a esa aldea, pero hay algo que sí que puede entender, para después ir con Velamus y agradecerle el haberla salvado, cosa que hace sentir orgullosos a todos. Nuestro prota le pregunta acerca de los detalles sobre el ataque que tuvieron, cosa que la líder elfo les comenta que fueron hormigas gigantes, seres que los orcos y goblins no parecen conocer, pero nuestro prota sí que los conoce, y es algo que le preocupa, ya que pueden ser muy fuertes si logran llegar como un ejército de decenas de miles, ya que al juntarse se les puede considerar como un desastre de clase S. Los demás no saben bien sobre las hormigas gigantes, así que la líder elfo les comenta que no suelen ser un problema muy grande, ya que son algo fáciles de vencer. El problema viene que pueden seguir creciendo en tamaño de forma infinita, a menos que puedan destruir su núcleo, de nombre Ant Core, y que mientras más sean, más fuertes serán. Esas fueron las hormigas que atacaron la aldea de los elfos, y que por lo que vieron pueden ser unas decenas de miles, y que puede que hayan crecido más en el lapso de tiempo que ha pasado. Velamos si le hace raro que haya sido ahora y ahí algo de esa magnitud, ya que regularmente no suelen crecer esos números de forma tan rápida. La líder elfo piensa lo mismo, ya que suelen mantenerlos a raya para que no crezcan mucho, pero de un momento a otro empezaron a volverse violentos. Pero lo más preocupante es que como se ve la cosa, puede que ya estén yendo al pueblo de Velamus mientras están hablando. Todos se preocupan, ya que de ser así, todo el trabajo de un año de Velamus y los de la aldea no habría valido nada, pero nuestro prota no se preocupa, ya que tiene un plan, y es que primero debe de dormir para poder recuperar sus fuerzas, y este consiste en que deben destruir el núcleo de hormigas, ya que de hacerlo todas las hormigas serán erradicadas de forma automática, así que será él que se escabulla para acabar con eso. El líder de la aldea le comenta que eso puede ser muy peligroso, pero nuestro prota dice que no debería haber mucho problema, ya que la mayoría de las fuerzas del nido estarán fuera de él. La líder elfo le planta cara, ya que no cree que pueda ir solo, pero Velamus le comenta que aunque sea pequeño, es bastante fuerte en verdad, de igual forma que la fuerza de esas hormigas radica en la cantidad de tropas que tengan, y que del nido probablemente no tengan muchas a las cuales enfrentarse. Verudora por otro lado se opone a que vaya solo, y se ofrece a ir con él, pero Velamus no quiere eso, ya que al ser más pequeño le será más fácil poder infiltrarse en el nido, además de que necesita a Verudora para poder proteger al pueblo en su ausencia, así que mientras nuestro prota debe de dormir para recuperar su maná. Una vez despierta, este nota que hay goblins desesperados. Al encontrar a su madre, este le comenta que el de la rosa y sus amigas no se encuentran en la aldea, cosa que intuye que debieron salir para derrotar al grupo de hormigas, y que no saben en qué peligro se pueden meter. Mientras tanto con las chicas, estas van por el bosque en busca de las hormigas. Medera parece escuchar algo, cosa que de la rosa piensa que solo está asustada, pero Nevasha parece escucharlo también. Al buscar un poco, se dan cuenta que es el ejército de hormigas. Volviendo un poco al pasado, las chicas ven como Velamus les cuenta el plan a la aldea, de que irá a dormir para recuperar maná y así ir a la guarida de hormigas, así que es el momento perfecto de la rosa y Nevasha para ir en busca del ejército de las hormigas, cosa que Medera quiere evitarlo, pero como de la rosa y Nevasha son tercas, pues aún así deciden ir. De regreso con el ejército de hormigas, las chicas notan que el ejército va directamente hacia el pueblo, pero como no pueden enfrentarse a tal cantidad, es que deciden ir directamente hacia el hormiguero para aplastarlo, y así acabar con todas de una vez. Después de investigar por un rato, las chicas logran encontrar una entrada al hormiguero, pero justo en ese momento, una hormiga aparece. Nevasha no duda ni un segundo en acabar con ella, haciendo que estén más confiadas de poder acabar con todas ellas, así que deciden entrar de una vez. Medera duda un poco, pero al final acaba entrando ya que no quería quedarse sola ahí afuera. Una vez dentro, las chicas no saben por cuál camino deberían de ir, así que solo toman el primero que encuentran. Medera sigue preocupada ya que ni siquiera tienen un plan. Las chicas se abren paso entre las hormigas que encuentran en el camino, para estar algo decepcionadas ya que no son tan fuertes como se lo esperaban, pero esa confianza les podría salir caro, ya que escuchan pasos de hormigas a lo lejos. Estas llegan y parece que una de ellas es más fuerte que las demás. Nevasha está confiada de enfrentarse a alguien fuerte, así que va directo hacia él, pero en efecto, esta hormiga no es como las demás. Esta logra detener el ataque de Nevasha. Medera sabe que tiene que hacer algo, pero tiene tanto miedo que su cuerpo no puede moverse. Es aquí que logra recordar las veces que todos le han salvado, que logra entrar en razón. La hormiga está a punto de atacar a Nevasha, pero antes de impactar, un ataque mágico logra impactarlo, ataque que vino directamente de Medera, que aunque esté asustada, ella tendría más miedo que sus amigos salieran lastimados, así que entre De la Rosa y ella deciden atacar en conjunto, ataques que no logran acertar, ya que las otras hormigas hacen de escudo para la hormiga más fuerte, pero no será suficiente, ya que entre las tres ahora deciden atacar. Justo cuando parece que iban a ganar, otro grupo de hormigas de color blanco llegan a sus espaldas. Estas se lanzan directo al ataque, pero no eran ellas el objetivo, sino que las hormigas blancas atacan a las hormigas negras, apoyando a las chicas y salvándolas de perecer ahí. Ya que acabaron con las hormigas negras, las blancas abren un pasadizo donde nuestras protas lo siguen. Aquí las chicas entran para ver que hay muchas hormigas blancas ahí. Una de ellas les dice que esperen ahí, para poco después llegue una hormiga diferente a las demás. Esta se presenta como Medina, y es la reina de la legión de hormigas. Esta les pide ayuda para seguir peleando con las hormigas negras, cosa que De la Rosa le encara, que si ella es
la reina de las hormigas es su culpa de que todo esto esté pasando. Medina se disculpa con lágrimas en los ojos, ya que puede entender el dolor que habrán pasado por su culpa, a lo que les comenta que originalmente todas las hormigas estaban a su mando, al igual de decirles que todas las hormigas con las que pelean solían ser blancas, pero que las hormigas negras que ven son una legión que fueron dominadas por alguien malvado, así que ya no puede controlarlas, y decirles que la persona que hizo eso se llamó a sí mismo como Geraldine. Él es el ente que parecía siquiera nuestro prota, así que su venganza comenzará ahora. La reina de las hormigas nos comenta que un día, cuando había llegado a la cantidad de 10.000 habitantes, Geraldine apareció. Este se presenta y les comenta que ahora su poder será de él. La reina intenta detenerlo, pero ya era muy tarde. El núcleo fue corrompido por dicho ser, transformando así a las hormigas en sus esclavas. Antes de ser atacadas por ellas, las hormigas blancas que no cayeron ante el control mental logran protegerla y escapan de ahí, así que se siente culpable por lo débil que fue al no proteger a los suyos, cosa que las chicas empiezan a empatizar más con ellas por lo sucedido. La reina, al darse cuenta que la mayoría de hormigas negras que estaban ahí dentro salieron, es que vieron la oportunidad para poder derrotar a Geraldine, así que les pide también que les puedan ayudar con eso, cosa que las chicas aceptan sin duda, ya que tienen la misión de destruir al núcleo para acabar con todo el problema, cosa que la reina les pide que no lo hagan, ya que eso erradicaría a todas, así que el pacto de apoyo está listo. Mientras tanto, con nuestro prota, este se encuentra con una parte del ejército de hormigas, cosa que se le hace extraño, ya que recuerda que las hormigas debían de ser blancas, pero no es tiempo para eso. Nuestro prota usa magia de detección para encontrar una cueva en el suelo donde está, así que sabe que ese debe de ser su nido. Sin dudarlo dos veces, este destruye todo en sus pies, para así poder entrar a dicho nido. Al bajar se encuentra con muchas hormigas, pero no tiene mucho tiempo, así que no piensa mostrar piedad contra ellas. Las hormigas negras no dudan un segundo en atacarlo, pero no saben con quién están peleando. Nuestro prota corta la cabeza de varios de ellos de un solo ataque. Estas, al ver de lo que es capaz, empiezan a temblar de miedo, caras que le hacen recordar algo de su pasado, de cómo no importa si son hormigas o humanos, siempre habrá una forma de dar miedo. Las hormigas intentan escapar, pero como sabe que si los deja ir, es probable que se encuentren con alguna de las chicas, y es así que decide erradicarlas sin ninguna piedad, y no le importa en lo absoluto, ya que para él lo más importante es que tiene gente importante que proteger, acabando así con todas las hormigas del área. Pero por otro lado vemos a Geraldine, ya que sabe que Velamus está cerca. También nos damos cuenta que lo llama como Mércules, al igual de enterarnos que ambos fueron amigos, y también que hoy le pondrán fin a esa amistad. Aquí podemos ver el recuerdo de nuestro prota con dos niños más. Es aquí donde sabemos que el antiguo nombre de nuestro protagonista era Mércules, y que él y Geraldine solían ser buenos amigos. Resulta que cuando descubrió la magia, este estudiaba día y noche para ser mejor, sin importarle si se lastimaba con tal de ser más y más fuerte. Incluso logró ser reconocido por su maestro, y que parecía que tendría un futuro lleno de logros, pero justo cuando creía que recibiría el título del mejor estudiante de magia del año, este se le fue arrebatado por su amigo Mércules. Esto hizo decepcionar a Geraldine, que aunque su amigo lo veía con respeto y aprecio, este no parecía sentir lo mismo por él, para que al final tomaran diferentes caminos. Años después, aunque se había esforzado y logró ser alguien conocido, Mércules ya tenía el título de gran sabio para esa época. No había nadie en el mundo que no supiera quién era él. Los sentimientos que Geraldine tenía por la magia se habían convertido en unos de arrepentimiento y de desesperación. Quería tomar todo de su amigo y hacerlo pedazos. Nunca pudo acabar con él porque siempre tenía gente a su alrededor, así que cuando supo que había creado la magia de reencarnación, es que supo que tomaría todo de él, así que para eso utilizó una técnica prohibida para así convertirse en un demonio, para así esperarlo hasta que reencarnara, y así poder vengarse de nuestro prota, cosa que hoy sería ese día, y aunque podía acabar con él cuando había reencarnado, quiso esperar a que tuviera algo de felicidad, para poder arrebatársela y así pueda sentir la desesperación, cosa que manda a las hormigas negras que vayan por él, y también de paso que se deshagan de las hormigas blancas y de las chicas. Nuestras chicas van por las cuevas en busca del núcleo, pero algo se les hace extraño, ya que no han visto a muchos enemigos por ahí, cosa que las chicas piensan que debe ser que Velamus ya esté ahí, así que debe de estar ocupado con ellas. La reina hormiga pregunta por él, así que las chicas le comentan que es el hermano de la Rosa. Ella le dice que es menor que ella y también es muy fuerte. La reina hormiga pregunta si ella no quiere perder contra él, pero eso no es así, ya que solo quiere que no la siga viendo como a una niña pequeña, al igual que solo quiere ayudarlo y ser reconocida por él. Igualmente de decir que lo quiere mucho, tanto ella como todos en la aldea, así que la reina al saber eso también le gustaría conocerlo, pero no es momento de seguir hablando, ya que han llegado enemigos por ellos, ya que saben que Geraldine quiere detenerlos, así que estas junto a las hormigas blancas empiezan a pelear contra las hormigas negras, pero estas parecen ser fuertes e intentan acabar con la reina hormiga, cosa que ella no dejaría pasar, así que usando su poder corte de viento logra acabar con sus atacantes, mostrándonos que no es nada débil también, siguiendo así la pelea contra sus enemigos. Por otro lado, Velamus logra encontrar a las hormigas negras que están llevando nutrientes, así que sabe que si la sigue llegará a su destino. Velamus ve cómo dejan los nutrientes en un lugar
lugar, así que sabe que ahí es el objetivo. Sin dudarlo, acaba con las hormigas y se dirige hacia él, que es el núcleo de hormigas, cosa que se le hace extraño ya que no ve a la reina hormiga protegiendo el núcleo. Pero antes de seguir, escucha la voz de alguien que le llama por su antiguo nombre. Él reconoce esa voz, que es nada más que Geraldine. Él se presenta con nuestro prota, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Nuestro prota no cree que sea su amigo, ya que este antes era humano. Geraldine le explica que sí que es él, pero a nuestro prota no le importa eso ahora. Él solo quiere proteger a los suyos, así que le advierte que si se mete con él no tendrá piedad. Geraldine decide mandarle una que otra prueba para nuestro prota, así que le manda hormigas fuertes para ver si puede contra ellos. A nuestro prota no le cuesta nada acabar con estos enemigos, pero eso era parte del plan de Geraldine y atrapa a Velamus con sellado mágico líquido, cosa que guardó exclusivamente para enfrentarse a él, pero no sin antes mostrarle lo que está pasando en la aldea. Tiempo atrás, cuando Velamus les comentó su plan de acabar el núcleo de hormigas, es que les comenta a todos en la aldea, si de casualidad las hormigas llegan ahí, que no duden en huir del pueblo, para recalcarles que huyan si es necesario. De vuelta con los dos viejos amigos, estos ven la aldea de Velamus. Geraldine le dice que sus hormigas no tardarán en llegar a su pueblo, y que solo debe de disfrutar del espectáculo. Velamus sabe que aunque sea el caso, ellos van a priorizar escapar de la aldea como se los ordenó, y de paso Velamus le pregunta por qué es que lo odia tanto, para que Geraldine le diga que es debido a la vida miserable que obtuvo debido a no poder derrotarlo, así que para atormentarlo se convirtió en demonio y así quitarle todas las cosas importantes que había hecho. Velamus pregunta si solo fue por envidia, y que su amigo nunca sería alguien que se rebajaría a algo como eso, pero Geraldine sabía que nunca entendería a un perdedor como él, solo para ver que las hormigas ya han llegado al pueblo de Velamus, pero mayor es su sorpresa al ver que los suyos no están huyendo, sino que están peleando contra las hormigas que amenazan a la aldea. Velamus se asusta ya que no están huyendo e intenta gritarles que huyan, pero estos no pueden escucharlo. Mientras ve como su gente está en peligro, Berudora está ahí a punto de ser acabado por una hormiga, pero los goblins que saben usar magia están ahí para apoyarlos, al igual que las elfas del bosque se unieran a ellos para pelear por el pueblo. Todos ellos saben que Velamus acabará con el núcleo, así que no dudan en proteger a la aldea mientras él se encarga de eso, pero no sabían que Velamus está atrapado sin poder hacer nada más que ver, cosa que Geraldine se mofa por la confianza que tienen en él, y que no puede hacer nada para ayudarlos. Mientras Velamus escucha las voces de los suyos como confían en él, es que confronta a Geraldine para decirle que la razón por la cual nunca pudo vencerlo no es porque tuviera diferencia de poder mágico, sino que es porque a diferencia de él, nuestro prota nunca se rindió con el tema de la magia. Momentos antes de que las hormigas llegaran, el líder de la aldea junta a todos para comentarles que si huyen como Velamus les dijo, el pueblo será destruido, que nuestro prota les ha dado mucho de su tiempo para construir ese pueblo, y que será destruido por ese ejército. Sabe que la mejor opción es escapar, pero también quiere escuchar a los demás, así que les pide que alcen la mano aquel que crea que escapar sea la mejor opción, cosa que nadie lo hace, para ahora preguntar que alce la mano quien crea que es mejor pelear por la aldea, así que nadie duda en levantar su mano, así que la gente del pueblo piensa defender el lugar que Velamus le dio. El líder les dice a las elfas que deberían de irse si es que así lo quieren, pero la líder no piensa ser desagradecida con aquellos que las han salvado, así que piensan dar sus vidas para poder ayudarlos también. Mientras Berudora y el líder de la aldea ven al ejército acercarse, el líder le pregunta a Berudora si no está asustado, cosa que Berudora le comenta que aunque sepa que está temblando y no sea por la emoción, sabe que perder a alguien es más aterrador que la muerte en sí, así que no piensa retroceder. Una vez llegan las hormigas, es que entre motivación y gritos, estos deciden proteger su amado hogar. De vuelta con Velamus y Geraldine, este le reclama que hay muchas cosas que no se pueden conseguir con esfuerzo, y que ese es el mismo caso, ya que no podrá librarse de los grilletes que le quitan su magia, no importa qué tanto se pueda esforzar, para así exigirle que le responda como Mércules, cosa que nuestro prota debe de decirle algo, y es que él ya no es Mércules, sino que ahora es hijo de Areta su madre y hermano menor de la Rosa. Él es Velamus. Justo en ese momento un ataque llega a Geraldine, ya que son las chicas con las hormigas blancas, finalmente habían llegado con él. De la Rosa le quita los grilletes mágicos a Velamus, su hermana mayor finalmente había salvado a su hermanito. Velamus en vez de agradecerle le reclama que sus actos egoístas hicieron que se preocupara a su madre por ella de nuevo. Cuando De la Rosa creía que Velamus le mandaría a casa, este le dice que ese tipo sombrío de enfrente le quiere dar una paliza, así que le pide su fuerza para acabar con él. Ahora los dos hermanos se encargarían de esto, pero sin embargo Geraldine tenía otros planes en la manga. Un estruendo se escucha en el ambiente y desde el suelo sale una hormiga gigante, Ruth, el general hormiga más fuerte. Ya aquí Velamus y la reina hormiga se conocen para así comentarle que sus hormigas fueron manipuladas por Geraldine, así que le pide que unan sus fuerzas para poder luchar juntos, cosa que Velamus no nota que sean malos, así que decide aceptar. Así que les da la tarea de acabar con ese general gigante, y él se encargaría del bastardo de Geraldine, cosa que Geraldine está confiado, ya que no podrá vencerlo con ese cuerpo tan pequeño, pero Velamus no piensa dejarse intimidar por él, así que nuestro prota lanza Light Arrow, empieza
empieza la pelea entre estos dos amigos. La flecha de luz llega directamente a Geraldine, pero este logra detenerla con su mano sin ningún problema, para después regresársela a nuestro prota. Este logra esquivarlo por poco, para que Geraldine proyecte unos círculos mágicos encima de Velamus. De aquí cae magia negra, cosa que Velamus piensa que puede esquivarlos fácilmente, pero esta al caer es explotada por Geraldine. Nuestro prota logra salvarse con un escudo mágico por poco, cosa que su hermana se da cuenta, pero ella tiene su propio problema enfrente, ya que Ruth sigue atacándolas. Sus amigas le dicen que no se preocupe, ya que Velamus es muy fuerte y no perderá contra él, cosa que al recordar que Velamus confía en ella, es que la motiva a seguir peleando, utilizando el mismo poder que su hermano menor, Light Arrow. Mientras por otro lado, nuestro prota está herido por la pelea, al igual de reconocer que Geraldine tiene un poder muy destructivo. Este decide lanzarle el mismo ataque a nuestro prota, pero él no piensa caer en el mismo truco dos veces, y usando sus espadas de luz es que destruye las bombas que Geraldine le lanzó, para así acercarse a él y así atacarlo de forma directa, ataque que el villano no esperaba y que logra esquivar por muy poco. Velamus no piensa dejarle un lapso de descanso, así que sigue atacándolo de cerca, para que Geraldine se proteja ahora con un escudo mágico, pero no sería suficiente, ya que nuestro prota logra conectar un ataque directo, haciéndole un buen daño a Geraldine. Este se ríe al ver que en poco más de 6 años que nuestro prota sigue vivo, ha logrado recuperar tanto poder. Está feliz, tanto que le enfurece el alma. Usando una de sus habilidades, gravedad, esta atrae a Velamus desde donde está, y Geraldine aprovecha que no se puede cubrir para darle un golpe directo en el estómago con su poder oscuro, pero nuestro prota no lo dejaría pasar, así que también lo contraataca con un martillo resplandeciente. Ambos salen disparados. Nuestro prota está cada vez más y más adolorido. Un aura oscura emana del cuerpo de Geraldine. Este será su último y más poderoso ataque con el cual querrá acabar con nuestro prota, así que él también dará todo de sí para este último ataque. Invoca todo el poder que le quedaba para un solo ataque. Pasa lo mismo con Geraldine, y ambos no lo dudan un segundo y disparan. Destructor Santo y Desintegrador del Abismo. El todo o nada en sus ataques se proyectan, chocando entre sí. Geraldine se ríe sabiendo que borrará a Mércules de este mundo. Su venganza está lista, pero nuestro prota le dice que él es el que está siendo borrado de este mundo. El poder de Geraldine está sobrepasando al de Velamus. No podrá aguantar por mucho tiempo, pero nuestro prota sigue sin rendirse y le dice que no podrá vencerlo solo con odio, y que nunca se rendirá mientras tenga algo valioso que proteger. Las manos de sus amigos aparecen detrás de él, demostrando que no piensa dejarlos atrás, y con el último esfuerzo de Velamus es que lanza todo de sí, superando el poder de Geraldine y acabando con él. Mientras un recuerdo pasaba por la cabeza de nuestro villano, alguien que solo quería ser como él y algún día poder superar. Este se pregunta cuándo se volvió así, pero eso ya no importaba. Su final estaba sellado por su único amigo. La pelea había terminado, Velamus había ganado otra vez, pero aún quedaba vivo Geraldine. Este al verlo lo saluda, solo para ver que dentro de esa oscuridad estaba un viejo amigo. Al final este no pudo derrotarlo, pero Velamus no cree que eso haya sido así, ya que hubo una vez que sí que lo pudo derrotar. Nuestro villano no sabe a qué se refiere, para que nuestro prota le recuerde que tenían otra amiga de la infancia, Arch, la chica que acabaría convirtiéndose en la esposa de Geraldine, resultando que ella fue el primer amor de nuestro protagonista, pero al final fue él quien la ganó. Al final Geraldine sí que pudo ganarle, aunque sea una vez, a nuestro protagonista, logrando así irse en paz de este mundo, y Velamus perdiendo de nuevo a su buen amigo, despidiéndose de él por última vez. De vuelta en la aldea, las cosas parecen ir muy mal, ya que están muy exhaustos. Verudora no puede más, y solo puede ver cómo dos hormigas logran atacarlo con sus lanzas, sabiendo así que será su final, y que en verdad quería proteger su pueblo fuera como fuera, pero no fue así. Las lanzas no lograron impactarle, ya que justo cuando iban a hacerlo, estas empezaron a desaparecer. Velamus lo había logrado, había derrotado al mal de su pueblo otra vez. La aldea había sido salvada otra vez, para así el líder diga que esta victoria debe de celebrarse a lo alto. Por otro lado, las chicas no pudieron vencer a Ruth. El núcleo había vuelto a la normalidad, así que las hormigas blancas y su reina se salvaron de ese mal. Velamus llega con ellas, y su hermana corre a auxiliarlo para caer en sus brazos, pero no había perecido, solo acabó dormido por lo exhausto que había quedado, así que como su hermana mayor decide cargarlo hasta la aldea, de igual forma que como lo hizo su madre cuando era un bebé. Todos llegan a la aldea y se preocupan al ver al Velamus en ese estado, pero De la Rosa dice que solo está durmiendo. Por otro lado, la reina Medina viene a disculparse con todos en el pueblo, así que después de explicar todo lo sucedido, Medina les comenta que quiere pagarles sirviéndole al pueblo a partir de ahora. Ella piensa que no aceptarán, pero es todo lo contrario, y el pueblo los acaba aceptando. La madre de Velamus y De la Rosa llega para así abrazar a sus hijos, ya que estaba muy preocupada por ellos, y así esta decide llevar a Velamus a un lugar donde descansar, para también recordar aquellos días donde este aún era un bebé, y que llevaba mucho tiempo sin poder abrazarlo, así que sin importar qué tan fuerte se haga, él siempre será su querido hijo, y ya de paso también regaña a De la Rosa por salirse sin permiso en un momento tan peligroso.
peligroso. Llegando la noche, nuestro prota despierta para así escuchar música a lo lejos, música que viene de la fiesta que están haciendo todos los del pueblo. Sus amigos le dan de comer a Velamus para que recupere fuerzas. Aquí llega Medina para decirle que ahora trabajará para ellos como muestra de agradecimiento, cosa que Velamus acepta ya que ha sido perdonada por todos en el pueblo. Por otro lado, Elencia también decide agradecerle por haberla salvado todo este tiempo, cosa que nuestro prota también agradece ya que ellas ayudaron mucho a proteger la aldea. Elencia le dice que se irán en 3 días, cosa que Velamus al saber que no tienen lugar donde ir, les ofrece quedarse ahí. La líder elfo duda ya que no sabe si serán una molestia para él, pero nuestro prota no lo dice solo por tener buen corazón, sino que también por su poder, así que quiere que se queden por eso, ya que van a necesitar aliados fuertes para poder sobrevivir, para que la líder diga que en verdad él es muy amable. Así que desde ahora ellas pertenecen al pueblo de Velamus, así continuando con toda la fiesta. Cuando Velamus estaba viendo las estrellas, el líder de la aldea va con él para comentarle que el pueblo ha logrado cambiar mucho, mucha comida, gente que había evolucionado y una buena defensa, al igual de tener ahora más aliados de su parte. Este le agradece ya que todo esto es gracias a él, pero no solo quería hablar con él por eso, ya que quería decirle algo muy importante. Al otro día, el líder junta a toda la aldea para un anuncio importante, y una vez que todos están ahí es que lo sabemos. A partir de ahora, Velamus será el nuevo líder de la aldea. La razón es que el líder se está haciendo viejo, y cree que Velamus es el indicado para poder llevar a la aldea por un buen camino, cosa que no parece tener problema nadie con eso, así que todos están de acuerdo con que sea el nuevo líder. Como primera tarea del nuevo líder de la aldea, es que Velamus decide que la aldea debe de tener un nombre, así que a partir de ahora, el pueblo de Velamus se llamará Berresdral, que significa Tierra de la Prosperidad, nombre que acaba gustándole a todos. Así que con este nuevo nombre y nuevos aliados, es que el pueblo sigue tan vivo como toda su gente, pero no todo podría ir tan bien, ya que hay unos seres que parecen estar observando la aldea de Velamus. ¿Con quién se enfrentarán ahora la Tierra de la Prosperidad? Después de que el pueblo haya sido salvado, podemos conocer al Árbol del Mundo, lugar donde se dice que todos los monstruos se originan, y cerca de ahí se encuentra el Salón de los Demonios, lugar donde los monstruos de más alta clasificación están teniendo una reunión, y estos están hablando sobre lo que pasó con la Legión de Hormigas y que hubo alguien que se pudo encargar de ello, cosa que les parece muy interesante cómo se pudo originar y más de quién se encargó de ello. Aquí es donde conocemos a Mildred, y es la que se encarga del Bosque del Oeste, así que le preguntan a ella qué es lo que pasó, pero ella les dice que no sabe nada, y que quizás estaba dormida cuando había sucedido. Naturalmente saben que está mintiendo, ya que no muestra en verdad qué clase de ser es, así que dejan ese tema de lado. Una vez termina su reunión, a Mildred le pregunta a Crux, su ayudante, cómo va Berresdral, así que este le comenta que van como siempre. Aquí sabemos que a Mildred está interesada en nuestro prota, ya que llevaba mucho tiempo que no pasaba nada divertido en su bosque, pero también sabe que el pueblo de Velamus es cada vez más cuidadoso, así que podría tener problemas con ellos en algún momento, pero verán qué pasa, así que mientras volverán a su casa. De vuelta en el pueblo, notamos cómo sigue teniendo avances de todo tipo. También De la Rosa piensa que se ha vuelto un pueblo muy concurrido, para que nuestro prota nos comente que como el pueblo ha crecido, es momento de expandir este mismo. Así comienzan con ello, así que nuestro prota manda a los orcos y las elfas del bosque a cortar árboles para ir aplanando la zona. Velamus tiene como plan despejar el lado oeste para crear un asentamiento para las Alraunem, que son la raza de las elfos del bosque, y también que harán más cultivos. La líder elfo pregunta que si con lo que tienen no es suficiente, y nuestro prota sabe que no hay problema con eso en verdad, pero que necesitarán más variedad de comida para que la gente no se aburra con eso mismo. Por otra parte, Velamus manda a De la Rosa a que vaya por otros goblins que sepan usar Magic House, ya que ellos ayudarán a crear las casas y las nuevas murallas del pueblo, ya que si lo hiciera solo tardaría mucho, pero no es problema para ellos, ya que están encantados de ayudar. Cuando De la Rosa iba a empezar, Velamus le prohíbe hacer casas, ya que aún no sabe cómo hacerlas, pero en cambio ella hará la construcción de los muros, así que entre el apoyo de todos es que en poco tiempo logran hacer la expansión del pueblo, lugar donde las elfos del bosque ahora vivirán, agradeciéndole a nuestro prota por dicho gesto. De igual forma, la líder elfo se siente mal por todo lo que ha hecho por ellas, pero que no les ha ayudado en algo, así que le pregunta a nuestro prota si hay algo con lo que les pueda ayudar, así que Velamus les comenta que planea construir tierra para el cultivo, así que si gustan puede darles ese trabajo, pero para la líder eso es muy sencillo, así que pregunta si no hay algo más que quiera que hagan, así que a la líder se le ocurre preguntar si ya sabe qué cosas va a sembrar. Velamus comenta que no, y que pensaba ir a un pueblo humano para poder comprar semillas, así que es el momento perfecto, ya que las chicas tienen algo especial para esto, y eso es que resulta que las Alraun pueden crear semillas Alraun. De la Rosa piensa que esas semillas son para crear más como ellas, a lo cual la líder dice que no, que para eso hay otras clases de semillas que sí sirven para crear más como ellas, pero solo existen 3 en el mundo, y que estas semillas son diferentes, ya que las Alrauns tienen la capacidad de producir semillas que producen frutos comestibles, cosa que Velamus no sabía. La líder nos comenta que aunque no solían convivir mucho con razas, siempre solían gustarle las frutas que salían de esas semillas, y que
dependiendo del color es el sabor que estas pueden dar. También estas frutas son resistentes a cambios de temperatura y no se marchitarán fácilmente. Nuestro prota está impresionado, pero pregunta cuántas de ellas pueden hacer, para que la líder responda que cientos o miles no pueden ser un problema. Así que con todo esto listo, es que ahora deben ampliar la zona de cultivo. Una vez la zona está lista, De la Rosa junto a las demás hacen la tierra para que se pueda sembrar. Aquí la líder elfa pregunta cómo es que sacarán agua. De la Rosa dice que basta con hacer las nubes de agua venenosa, como las demás frutas, pero Velamus dice que eso funciona solo con las frutas que ellos tienen, y que estas semillas necesitarán agua normal para poder nacer. La líder le comenta que necesitarán mucha agua, y que si no tienen un pozo que puedan ocupar, cosa que sí tienen, pero no bastará con eso, a lo cual la líder elfo no sabe qué es lo que van a hacer, pero olvidan que nuestro prota no se anda con tonterías, así que dice que sacará agua del río. Esto saca de onda a la líder elfo, que podrían tardar varios días en crear un canal, y que también necesitarán mucha magia y mano de obra, pero nuestro prota no le da importancia, y después de ignorar a la líder elfa y estirarse un poco, es que sabemos que después de la pelea con Geraldine, nuestro prota logró hacerse más poderoso, así que con el máximo de su poder logra destruir una cantidad grande de tierra, creando así un canal artificial hasta su pueblo. Una vez todo está listo, es que empiezan a sembrar las semillas, y aunque tardarán unos 50 días en crecer, nuestro prota dice que no pueden estar tranquilos y deben seguir con los siguientes planes, así que ahora Velamus quiere fortalecer la fuerza del pueblo, y que si algún día, aunque los ataquen, ya no tendrán más miedo, cosa que los goblins están aliviados, ya que aquella vez que pasó lo de las hormigas creyeron que iban a morir. Medera pregunta cómo es que los van a fortalecer, a lo cual Velamus les comenta que lo harán con la evolución, y aunque quiere que todos en la aldea evolucionen, lo hará primero con los goblins, y que no bastará solo con comer arañas flecha, ya que también deberán mejorar sus habilidades con la espada y el arco, al igual que la magia, así que tiene 5 candidatos que cree que serán los primeros en evolucionar, y estos son Nevasha y Hugo, ya que tienen buena habilidad con la espada, así que se convertirán en soldados goblin. También aquí conocemos a Dem, que al ser el mejor con el arco, también será un soldado goblin. Medera y Shira, ya que son las que mejor destacan con la magia, como De la Rosa, así que estas serán goblins mágicos, así que mientras tanto quieren que sigan practicando mientras él va por arañas flechas, y que a las 5 personas que eligió serán a los que entrenan a los demás, así que mientras nuestro prota va con Verudora para preguntar dónde podría haber más arañas flecha, a lo cual este le dice que las últimas que tuvieron fueron las que estaban en la cueva donde consiguen piedras brillantes, pero que debería haber una cueva cerca del este, así que se ofrece a guiarlo hasta ahí. Una vez llegan, los dos entran a la cueva, así que usando Light es que logran adentrarse sin problemas ahí. Para su suerte logran encontrar una muy rápido. Cuando Verudora estaba listo para lanzarle una roca, nuestro prota le comenta un poco de lo que harán, y es que las criaturas de las cuevas no pueden ver muy bien, pero sí tienen una capacidad auditiva muy amplia, así que lo mejor será cazarlas en silencio. Y bueno, Verudora le lanza una roca a la araña, y pues logran petatearla, pero antes de que se muriera, esta araña logra hacer un chillido muy fuerte, así que mientras iban de camino, ese ruido hizo que llegaran toda la manada de arañas a por ellos. Estas atacan a nuestro prota, así que Verudora se cubre para evitar el impacto, pero al ver que no pasó nada, se da cuenta que Velamus ya había acabado con ellas, así que le pide a Verudora que le apoye a juntarlas, sacando de onda a este, ya que sigue sin entender cómo nuestro prota sigue siendo tan fuerte. Una vez ya tienen las arañas, nuestros protas vuelven al pueblo con ellas, y aunque lograron juntar 30 arañas, no son suficientes para lograr que todos los goblins evolucionen, pero al menos les servirán de momento. Por otra parte, a Verudora no le gusta eso, ya que no le gustó mucho estar en la oscuridad de la cueva, pero nuestro prota dice que no se preocupe, ya que ahora conociendo el lugar podrá ir solo sin ningún problema. También se pregunta cómo es que le irá a los goblins, y al llegar con ellos nota que Nevasha había barrido el suelo con todos ellos, ya que está en otro nivel. Esta le dice a sus alumnos que deben de seguir entrenando, para que Velamus hable con ella, ya que piensa que se está excediendo un poco, pero Nevasha no cree eso, ya que sigue siendo un entrenamiento para poder proteger al pueblo, cosa que nuestro prota le dice que tiene un punto, pero puede ser contraproducente, ya que eso puede hacer que alguien ya no quiera ir y se escape de los entrenamientos, y que todos no son como ella, cosa que Nevasha no lo había pensado, pero lo que nuestro prota no sabía es que aquellos goblins no tenían esa forma de pensar, ya que a pesar de eso, ellos siguen totalmente motivados para seguir con el entrenamiento, ya que en su momento no pudieron hacer mucho por su pueblo, y que tienen que ser más fuertes, así que Velamus al ver esto no tiene más que decir, continuando así el entrenamiento de goblins. Ya acabando ese día, nuestro prota trae a los 5 entrenadores con él, para comentarles que como les dijo en su momento, son los candidatos para poder evolucionar, así que a partir de ese día solo comerán arañas. De la Rosa, como toda una chef, verifica que su comida está lista, y con solo ver su rostro podemos notar que está más que lista. Una vez le dan su comida, estos dudan un poco sobre ella, ya que no se ve muy rica que digamos, pero Nevasha no duda un segundo y es la primera en comer, ya que aunque sepa horrible, no quiere perder contra De la Rosa, y también sabe que tiene que hacerse más fuerte, ya que tiene que ser un modelo a seguir para sus alumnos, motivando así a los demás para comer las arañas. También nuestro prota nota cómo están demotivados, y que los había subestimado, para pensar que en verdad son geniales, y así después de 4 días comiendo arañas,
extrañas es que nuestros protas logran evolucionar, sintiéndose más fuerte que antes, así que pasó como nuestro prota esperaba, ya que tiene ahora 3 soldados goblins y 2 goblins mágicos, evolucionando sus cuerpos junto con ellos, terminando así esta tarea, para que ahora nuestro prota vaya por la siguiente. Así que ahora el siguiente plan de nuestro prota es evolucionar a los orcos. Vemos a Berudora practicar con los orcos, cosa que ellos notan que está más motivado que otros días, y eso es porque nuestro orco no pudo hacer nada cuando fue con Velamus a la cueva, y que incluso los goblins habían evolucionado, así que no quiere quedarse atrás. Cuando nuestro prota llega, este habla con Berudora, y es debido a que también quiere evolucionar a los orcos, haciendo emocionar a Berudora, así que lo primero que quiere hacer nuestro prota es evaluar a todos los orcos que quieran evolucionar, así que ahora Berudora trae a todos los que quieran dicha evolución. Nuestro prota al ver a todos los orcos pensó que serían más los que querían evolucionar, pero esto es porque solo reunió a los machos, ya que a fin de cuentas los orcos hembra no suelen pelear, al igual de que hay muchas de ellas que están embarazadas. Una vez está todo listo, nuestro prota les comenta que aunque ya hayan evolucionado en altos orcos, aún quiere que lleguen a orcos elder u orcos scale, ya que si pueden llegar a orcos elder, estos podrán usar magia. Por otro lado, si quieren ser orcos scale no podrán usar magia, pero mejorará mucho su nivel de fuerza, y que los requisitos siguen siendo los mismos, que es comer ratas azules, así que ahora pondrá a prueba su nivel ofensivo. Conjurando su poder es que Velamus crea varias piedras de tierra, así que les comenta a cada uno que debe de golpear dicha piedra, y si logran romperla, entonces su poder ofensivo es suficiente. Así que el primero de ellos lo intenta, fracasando en dicho ataque, al igual que nuestro prota les diga que una vez golpean la piedra, debe de ver su estado defensivo, y que solo bastará con verle los músculos, así que después de ver al primero, nota que no tiene el poder suficiente, así pasando con el siguiente que es Berudora, y este sí que logra partir la piedra en dos, al igual que su poder defensivo también parece ser suficiente, así que le comenta que hablará después con él después de evaluar a los demás orcos, cosa que una vez terminan, nadie más que Berudora logra tener las aptitudes para poder evolucionar, así que manda a los demás a que reciban entrenamiento físico y también con armas. Con todo esto listo, nuestro prota va con Berudora y De la Rosa al bosque para poder conseguir ratas azules, y que deben de buscar al menos 300 ratas de ellas. De la Rosa está motivada por dicho trabajo, y Berudora sabe que está así porque Velamus contó con ella para este trabajo. Una vez De la Rosa encuentra una madriguera, un jabalí salvaje aparece, cosa que usando su poder logra acabar con ella sin ningún problema, también para que Berudora note que en verdad es hermana de Velamus por lo fuerte que es, y que quiere ser tan fuerte como ella, así que bueno, siguen con su misión de conseguir esas ratas. Una vez las consiguen, Berudora tiene la importante misión de comerse todas las ratas, así que Velamus le comenta que puede llevárselo más tranquilo, y que puede hacerlo en varios días, pero aún así no quiere tardar en ello, ya que después de ver a De la Rosa no puede quedarse atrás, así que a la mañana siguiente es que podemos ver cómo Berudora ha evolucionado a un Scale Orc, pero en parte no le gusta a Berudora porque ahora se ve todo escamoso, pero nuestro prota le dice que un Scale Orc puede evolucionar a un dragón, ya que al parecer el dragón es la evolución máxima de un orco. Esto hace muy feliz a Berudora, ya que quiere ser un dragón, pero aún le queda un largo camino por delante. Han pasado varios meses y vemos como tanto goblins como orcos han evolucionado, al menos una gran cantidad de ellos. Elencia llega con Velamus para contarle que todo está listo, así que nuestro líder le pide a todos que detengan el entrenamiento, ya que les quiere mostrar algo, y eso es que las cosechas de frutas que habían plantado hace varios meses estaban ya creciendo, así que el día de hoy todos se van a relajar y van a celebrar una fiesta de la cosecha. Esto deja a todos impactados por tremendas vistas, pero como estas frutas no tienen nombre, es que Velamus decide que pueden llamarlas como Arlas, en honor a la raza Arlone, así que como ejemplo las frutas de color rojo y azul podrían quedar como Arla azul y Arla roja, pero bueno, es momento de que todos cosechen estas frutas, así que van a ello. Velamus le pregunta a Elencia cómo se podría comer estas frutas, a lo cual ella le comenta que pueden usarse para cocinar, o incluso crudo es buena opción, solo que tiene que despellejarlos de esta forma y estará listo. De la Rosa, como quiere probar algo dulce, pregunta cuál sería buena opción, a lo cual Elencia le recomendaría una Arla rosa, cosa que acaba encantándole el sabor a De la Rosa, a lo cual sus amigas terminan comiendo también esa fruta. Velamus y su madre acaban comiendo el Arla roja, ya que tiene un sabor picante, y aunque su madre no tolera el picante, puede que se termine acostumbrando a ello. Berudora prueba el azul, con un sabor agridulce, y que podría comerlo sin parar. Shira prueba el naranja, y tiene un sabor más agrio que lo habitual. Por otro lado, el ex líder de la aldea le acaba gustando el verde, por lo amargo que es, dándose cuenta así Velamus que esta fruta es muy variante, y aún quedan varios colores que no han probado, a lo cual nuestro prota le agradece a Elencia por darle esas semillas, y que gracias a ella, el festival de la cosecha será muy emocionante, pero para ella no fue nada, ya que gracias a eso pudo ver una vista hermosa. Otro día, Velamus va junto a De la Rosa al nido de hormigas. De la Rosa comenta que llevan rato sin ver a Medina, pero Velamus dice que suele ir a verla seguido, ya que aunque no lo parezca, ella ha vivido por mucho tiempo, y le puede contar muchas cosas que él no sabe. Pero bueno, el objetivo es ir a dejarle las frutas
frutas de Arlas a las hormigas, cosa que De la Rosa pregunta si será suficiente con la cantidad que llevan, así que nuestro prota le comenta que la legión de hormigas no suelen comer como ellos, y que lo que llevan es para el núcleo de hormigas, ya que cuando pelearon aquella vez contra Geraldine, una gran cantidad de ellas se perdieron, haciendo que quedaran solo unas 20 de la legión, así que la comida es para que el núcleo pueda crear más hormigas. Una vez llegan, son recibidos por Melina, preguntándose si van a charlar, pero este no es el caso, sino que vienen a dejarles comida al núcleo, y al ver la cantidad, la reina piensa que le están dando mucho, pero Velamus quiere que acepten el regalo, así que eso hace la reina hormiga. Sin perder el tiempo, manda a sus hormigas a que lleven el alimento al núcleo, y de ahí salen varias hormigas, en parte por la buena calidad de las frutas, y que a ese paso podrían conseguir al menos unas 1000 hormigas. De la Rosa aprovecha a preguntar qué tanto pueden crecer, a lo cual nuestro prota le comenta que depende a su edad, y que traerán más comida cuando haya más cosecha. Merlina pregunta si no es inconveniente para ellos, pero Velamus comenta que no hay problema, ya que tienen comida de sobra gracias a Herencia y sus semillas, así que también Merlina está en deuda con ella. Pero bien dicen que hay tiempos de paz y tiempos de guerra, y justo al día siguiente Hugo viene corriendo con Velamus, y eso es porque hay monstruos desconocidos en la puerta de la ciudad, y no pueden entender lo que dicen. Velamus se prepara para comentarles si tienen alguna característica especial, a lo cual Hugo le comenta que tienen colas negras, 2 cuernos y el resto se parecen a los goblins, así que Velamus analiza rápidamente y lo sabe, son imps, o diablillos también se les puede llamar. Hugo pregunta si son fuertes, cosa que Velamus comenta que son pequeños pero con una gran reserva de maná. También nota que hay al menos unos 50 de ellos, y que la mayoría ya han evolucionado, pero que aún así puede manejarlo solo, así que la que parece ser su líder grita a Velamus, diciéndole que quiere hablar con el líder de la ciudad, así que quiere que abran las puertas de esta, pero Velamus no lo piensa 2 veces y baja para confrontar a dicha líder. ¿Qué es lo que buscarán esta nueva raza en la Tierra de la Prosperidad? Velamus se presenta ante la líder Imp. La líder pregunta si acaso es un humano, contándonos que a ella le agradan los humanos porque antes había sido tratada bien por una, pero se salió un poco de tema y Velamus le corta la charla diciéndole que qué es lo que quiere en su aldea. Aquí la líder se presenta como Lily, al igual de decirle que es impresionante que sepa hablar su idioma, y nuevamente se sale del tema con el que estaba hablando Velamus, pero bueno, puede retomar el tema otra vez para comentarle a nuestro prota que tiene un buen lugar aquí, incluso un muro como en las ciudades humanas, para comentarle si le importaría que ellos tomaran su base. Naturalmente Velamus no piensa darle su hogar, así que le dice que se largue, pero Lily no tiene miedo de él y ve que al parecer tendrán que hacerlo por las malas, a lo cual Velamus trata de amenazarla diciéndole que tiene alrededor de 100 arlaunes, 100 goblins y 70 orcos, que no tendrán alguna oportunidad contra ellos, pero Lily cree que lo subestiman, ya que los monstruos más fuertes suelen venir del norte y los más débiles del oeste, y como ellos son del norte y Velamus y los suyos del oeste no tienen oportunidad contra ellos, a lo cual nuestro prota nota que varios no han evolucionado en verdad y que pueden ser fuertes siempre y cuando hayan evolucionado, así que les comenta que tal vez de venir aquí por gusto ellos fueron desterrados de su pueblo y que estaban más huyendo que otra cosa, pero Lily aún sigue de arrogante, diciéndole que tomarán su aldea sí o sí, así que Velamus le ofrece algo, un duelo 1 a 1, si ella gana le dará al pueblo, pero si él gana ellos se irán de ahí. Lily por una parte cree que es una trampa y que le quieren ver la cara, para que nuestro prota le diga que tiene miedo a perder con él, atacando así el orgullo de esta imp y aceptando su reto de inmediato, así que le pregunta su nombre a nuestro prota, al igual de pedirle a sus amigos que no interfieran. Lily está decidida y empieza a conjurar un hechizo mágico, ella conjura y conjura y bueno, sigue conjurando, algo que notan las chicas ya que está tardando mucho en ello, así que después de un rato de cánticos, Velamus nota que esta imp no puede usar magia sin recitar primero, descubriendo así el por qué los exiliaron del norte, ya que por eso pueden perder guerras, así que de un solo movimiento, Velamus incapacita a Lily, acción que hace que sus aliados quieran interferir, pero nuestro prota los amenaza, diciéndoles que si interfieren, matará a Lily, así que Velamus había ganado, y como quedó acordado, ellos se irían, humillando así a Lily y haciendo que ésta se vaya de ahí, diciéndole que volvería, cosa que haría esa misma noche, aún enojada por lo que sucedió pensando que le había hecho trampa, pero uno de los suyos le dice que es mejor dejarlo así, que si es alguien tan poderoso no tiene sentido pelear, pero Lily no piensa permitirlo, ya que su orgullo había sido lastimado, así que llegado a ese punto no le importa utilizar un pergamino sellado que tiene. Su hermanito le comenta a Lily que lo considere, ya que su madre le comentó que lo usaran solo como última medida, a lo cual Lily está confiada, ya que cree que es lo suficientemente fuerte como para dominar a la bestia sellada que está ahí. Lily le comenta
cuenta que los más fuertes son los que gobiernan a los débiles, de ahí que su territorio haya sido tomado, dándonos a entender que alguien los desterró de su hogar, así que Lily no piensa flanquear, ya que necesitan sobrevivir y apoderarse de esa área, y también porque le tomó odio a Velamus por haberla humillado hace rato, así que llegó la hora de usar ese pergamino. En esa mañana cuando Velamus despertaba logra escuchar un fuerte ruido, como si de una bestia gigante se tratara. Nuestro prota va a la torre y logra verlo, un monstruo tan fuerte como él había aparecido en su aldea, Behemoth. Por cierto, no olvides comentar, compartir y suscribirte, así nos ayudas a crear más contenido. También decir que ya tenemos la opción de miembros de canal, por si gustas apoyar a este proyecto. Ahora sí, sigamos. Velamus está en un aprieto, ya que si viene a la aldea tendrá que pelear contra él, y probablemente pelear con él no evitaría perder a gente del pueblo, para darse cuenta que la imp del día de ayer fue quien invocó a Behemoth. Los aliados de Lily están sorprendidos que haya podido domar a Behemoth, y la líder no espera ni un segundo en mandar a este monstruo en contra de la aldea, pero lo que no esperaba era que Behemoth no le haría caso, ya que no parece ser lo suficientemente fuerte para poder darle órdenes, así que ahora tiene que huir de ese monstruo. Por otro lado, De la Rosa llega con Velamus para que este le diga que es peligroso y que debe de retroceder, pero como era normal, De la Rosa no quiere, y le quiere ayudar a pelear contra esa cosa, pero no es solo ella, sino que también sus amigas y los líderes de las razas van a pelear también, y al ver esa convicción es que Velamus acepta la ayuda de los demás, sabiendo que no está solo, así que primero debe de ver cómo está la situación. Como sabe que los imps fueron quienes lo invocaron, no debería haber problema siempre y cuando ellos no se acerquen a la aldea, pero en un momento cómico del destino, estos van directamente al pueblo de Velamus, como único lugar donde refugiarse, así que no queda de otra, el pueblo entero debe de pelear para proteger su hogar otra vez, así que mientras los imps corrían, Velamus decide ser el primero en entrar, usando su magia para saltar por encima de Behemoth, logrando atacar su cabeza con Light Arrow, haciéndole una herida superficial. Aquí aprovecha para echarle en cara a los imps que son unos cobardes, para así poder atacar su ego, y que puedan pelear también, cosa que funcionó ya que Lily le molesta ese comentario, empezando a recitar su magia para atacar a ese monstruo, pero este mientras observa a nuestro prota por la herida que le hizo. Este usando Light logra aturdir un poco a Behemoth, atacando desde el aire a su cabeza, pero no es suficiente. Usando su espada de luz sigue atacando, pero en verdad que es un monstruo bastante duro de atacar. Cuando este parecía que podría asestar un ataque a nuestro prota, es que alguien lo contraataca, y son la gente del pueblo, atacando con magia y flechas desde la lejanía, lanzando todo lo que tengan contra tremendo enemigo, debilitando mucho a los magos por el exceso de maná que han gastado, momento oportuno para que los guerreros de la aldea comiencen a atacar, siendo Nevasha una de las que más daño puede hacerle, pero en un momento de confianza Behemoth aplasta a nuestra chica, asustando a Medera y De la Rosa porque creyeron que había acabado con ella, pero para su suerte Berudora logró protegerla a tiempo, aguantando el ataque de Behemoth, para gritarle a nuestro prota que ahora es su momento. Velamus carga su poder para acabar con este monstruo, pero Behemoth no lo dejaría acabar, así que con su cola va a golpear a nuestro prota, pero en un momento inesperado Lily no iba a permitir eso, así que usando el único ataque que pudo cargar, esta detiene el ataque de ese monstruo, permitiendo así que Velamus logre cargar todo su poder, el mismo con el que pudo acabar con Geraldine, Destructor Santo, acabando con este último ataque a ese inmenso monstruo, y también festejando todos al haber logrado dicha hazaña. Así que una vez el peligro se ha ido, Velamus tiene que encargarse ahora de aquellos que invocaron a ese monstruo. Parecía que Lily iba a encarar a Velamus porque ella fue la culpable, pero no fue nada así, y esta ahora está enamorada del poder que Velamus tiene, pidiéndole así si puede ser su esclava, sacando de onda a nuestro prota, ya que no esperaba algo así, y es debido a que ahora Lily puede ver que Velamus es un mago superior a ella, así que es un placer para ella ser su esclava ahora, cosa que nuestro prota no quiere tener una, pero ella no se iba a rendir, así que cuando Velamus pedía ayuda a los demás para quitársela, Elencia le comenta que en vez de ser su esclava podría hacerla su amiga, ya que a fin de cuentas ellas pasaron por algo parecido, cosa que Velamus ve que no son malos en verdad, así que le preguntan a los demás qué es lo que piensan, y como aquí todos son re humildes, pues no les parece mala idea tampoco, logrando así que nuestro prota acabe aceptándolos, pero no como sus esclavos, sino como miembros también de Berresdral, alegrando mucho a Lily y diciéndole que es muy amable, y aún así queriendo ser su esclava todavía, así que esta victoria es motivo para hacer otra fiesta, y de paso también se comieron a Behemoth. Ya al otro día vemos a nuestra familia despertar, con la diferencia de que ahora Lily parece seguir a todos lados a nuestro prota. Este le comenta que incluso ya le hizo una casa donde dormir, pero ella no entiende razones, diciéndole que como su leal esclava debe cumplir con todas sus necesidades, y aunque esto es muy molesto para Velamus y De la Rosa, para su madre no tanto, así que aprovecha que está Lily para ayudarle a hacer el desayuno, que dentro de lo que cabe Lily es muy buena cocinando, así que su madre quiere que a futuro De la Rosa aprenda cómo cocinar como ella. Ya cuando se iban a entrenar, Lily quiere ir con ellos, así que como tiene que ser su esclava, Velamus aprovecha esto para darle la orden que se quede a ayudar a su madre
ayudarle con las tareas del hogar, así que sin más remedio ella acepta. Una vez llegan al campo de entrenamiento podemos ver cómo De la Rosa logra ser nada más y nada menos que Destructor Santo, dejando más que impresionado a nuestro prota. Cuando este le pregunta cómo lo ha logrado, esta le dice que ya lo había visto 2 veces, así que cualquiera debería de poder hacerlo. Obviamente nuestro prota no piensa eso, ya que Destructor Santo es la magia de luz más fuerte que hay, sabiendo que De la Rosa en verdad es una genio en temas de la magia, ofreciéndole así que si le gustaría evolucionar otra vez, cosa que ella acepta, pero quiere ser ella quien vaya por los materiales. Pero Velamus no quiere, ya que debe enfrentarse a cosas algo peligrosas para conseguir esos materiales, cosa que De la Rosa insiste, ya que así puede probarse que es digna de evolucionar. Así que Velamus, al saber que no lo decía por simple egoísmo, es que acepta, dando paso así a que los dos vayan directamente por los materiales. Así que el plan es ir por Hellhounds, que al preguntarle al prota qué son, este le comenta que son algo así como lobos negros, cosa que no parece conocer De la Rosa. Nuestro prota le dice que se parecen a los perros, pero tampoco los conoce, dándonos cuenta que al parecer en ese bosque no suelen verse muchas razas diferentes, así que tener perros o gatos no le vendría mal en un futuro al pueblo. Incluso los caballos le vendrían muy bien a futuro para el lugar, así que Velamus lo tendrá en mente para algún futuro. Volviendo al tema, De la Rosa está feliz por ir por los materiales, pero una parte le molesta ya que Lily también fue con ellos, y eso es porque es la única que conoce dónde hay Hellhound, así que después de un rato logran llegar a su guarida, cosa que a nuestro prota le parece increíble cómo Lily encontró un lugar así, y eso fue porque nuestra chica al buscar un lugar donde vivir acabó encontrando el nido de estos Hellhounds, así que De la Rosa no quiere perder el tiempo y va a enfrentarse a ellos. Lily por otra parte está preocupada, ya que no debería de subestimarlos, pero Velamus dice que ella sí que podrá vencer a Hellhounds, así que no hay gran problema. Pero antes de darse cuenta, De la Rosa ya estaba corriendo hacia dentro de la cueva, siendo regañada por nuestro prota por no ir con precaución. Por otro lado, Lily es todo lo contrario, ya que es alguien muy miedosa. Después de caminar otro rato, es que logran escuchar un ruido que viene de la cueva. El Hellhound había aparecido, así que De la Rosa sería quien deba encargarse de él. Esta usa bolas de fuego para atacarlo, pero este es muy rápido, logrando esquivar los ataques que le lleguen. Lily sigue preocupada, ya que aunque sea fuerte, si no logra darle, no servirá de nada, pero Velamus aún así cree que De la Rosa podrá lograrlo, y con un ataque de nombre Dragón de Flamas es que logra vencer a ese Hellhound. Así que ahora que está aún caliente, es que De la Rosa debe aprovechar para comérselo, momento donde Velamus lo parte en cachos y se lo da de comer a De la Rosa. De paso también, Lily le trajo mermelada de arla roja para acompañar con la carne, pero no basta con solo uno, sino que tendrá que comer a otro Hellhound para poder evolucionar. También aquí Lily nota que estos dos hermanos en verdad que son muy fuertes. Una vez ya están en la aldea, De la Rosa ya comió los 2 Hellhounds que necesitaba, así que ahora toca esperar cómo logra evolucionar. Al día siguiente lo ha logrado, pero digamos que los cambios son apenas notables para De la Rosa, ya que al parecer solo le creció un poquito más su cuerno, pero eso no es lo importante, así que sale para ver qué tanto ha mejorado, logrando así lanzar una bola de fuego de inmenso poder, impactando a Lily, ya que en verdad se ha vuelto muy poderosa. Cuando ya se iban a desayunar, es que Lily empieza a hacer ejercicio, debido a que quiere volverse tan bien fuerte como De la Rosa y Velamus, ya que como esclava no puede permitirse ser débil, así que Velamus al ver eso decide que con eso basta para que pueda ayudarles, así que en eso le pide a Lily que traiga a todos los Sims, y una vez ya están todos ellos, es que Velamus les va a enseñar cómo usar magia sin usar cánticos, cosa que ellos no sabían que podían hacer, así que ahora empiezan las clases. Nuestro prota les comenta que lo primero que deben de hacer es imaginar la forma de la magia cuando ésta se libera, así que les pide que intenten usar Light, ya que es el hechizo más fácil de hacer, cosa que nadie logra hacer, y Lily le comenta que al intentar imaginarlo se distrae con otros pensamientos. Entonces nuestro prota al escuchar eso le pide que le diga cómo se imaginaría él cuando hace esa magia, a lo cual Lily con esa idea en mente es que logra hacer Light, y no solo ella, ya que los demás con esa idea en mente también logran hacerlo de forma muy sencilla, alegrando también a nuestro prota ya que puede ver que los Sims aprenden muy rápido, y no solo eso, sino que al parecer Lily también es una genio, ya que una vez tiene la imagen de la magia en su mente puede hacerlo de forma muy sencilla. Este felicita a Lily ya que acabó superando sus expectativas, para que Lily le pregunte si puede ser tan fuerte como De la Rosa, cosa que nuestro prota afirma, y que si sigue practicando se volverá más y más fuerte, motivando así a Lily y también emocionando a Velamus por el crecimiento que ellas dos irán teniendo con el tiempo. Pero de vuelta con la líder del área oeste, Croc le está dando reportes de cómo va Beresdral, y este al notar que a Mildred no responde nada, le pregunta si hay algo que no le esté gustando, para que ella lo mire y le comente si cuando está aburrido no le ha dado ganas de aplastar un nido de hormigas, dejándonos así con la duda sobre qué planes tiene con el pueblo de nuestro prota. ¿Acaso ahora esta chica se las verá con Velamus? Podemos ver a Croc hablando con Mildred. Ella le comenta sobre el nido de hormigas, que verlas crecer es genial, pero que es más interesante ver cómo están en problemas, así como cuando fueron atacados por Behemoth, aunque eso no fue suficiente, ya que no se sentía que estuvieran acorralados en verdad
verdad, y que a su opinión, Beresdral puede seguir creciendo rápidamente cuando están en problemas, así que ahora quiere hacer algo para que pase de nuevo, cosa que Croc pregunta si tiene algún plan, pero la verdad es que no, así que le pide a él si tiene algún plan para que el pueblo se sienta acorralado de verdad, cosa que este comenta que si ella fuera directamente sería suficiente para el pueblo. Ella lo sabe, pero no es algo de lo que busca, así que Croc se le ocurre la idea de como Velamus es el hijo del conde de Artreas, podrían hacer algo con él, ya que como supimos, Velamus fue abandonado por su padre al nacer, para acabar siendo criado por goblins, algo que Croc supo, ya que estuvo investigando todo sobre nuestro prota, al igual que sabe que algo está pasando con su padre actualmente, y eso es que al desterrar a Velamus el conde tuvo otro hijo, pero este no tenía ningún talento, y que tampoco es bueno en temas de personalidad, académico o de lucha, cosa que a Mildred lo ve como el karma en todo su esplendor, así que el plan de Croc es que estos dos puedan encontrarse, ya que si le informan cómo es Velamus actualmente al conde, querrá traerlo de regreso al reino, y más sabiendo que Velamus es muy joven y puede dirigir a varias razas. Mildred por otro lado pregunta si no sería difícil, ya que a fin de cuentas fue él quien exilió a nuestro prota, así que tendría que explicarle a su gente sobre eso, pero Croc sabe que puede evitarlo, ya que sería muy fácil cambiar los hechos de la historia, diciendo que en vez de que los goblins hayan recogido a Velamus, estos en verdad lo habrán secuestrado, y como el conde es muy querido por su gente, sería raro que dudaran de él. Mildred pregunta ahora si no sería complicado, ya que aunque los humanos quieran atacar a Beresdral, la tendrán difícil por adentrarse al bosque, pero Croc igual tiene planes para esa situación, así que sin más que decir, Mildred le acaba dejando todo en manos de Croc, así que espera que pueda estar a la altura de sus expectativas. Una vez terminan esto, Croc va a la cima de un barranco a meditar la situación, al igual de seguir teniendo miedo cuando habla con su ama, así que tiene que hacer todo bien para que su plan tenga éxito. Poco después conocemos al personaje que llevará a cabo esta misión, Bert. Croc le muestra un pergamino con toda la información, así que este después de leerlo es que acepta, para transformarse así en un humano, empezando así esta misión. Podemos conocer también la ciudad de Astreas, una ciudad cercana al Gran Bosque. Están algo alejados de la capital, pero nunca han tenido problemas económicos debido a las minas de oro que tienen. Esta ciudad está gobernada por Renes Astreas, el padre de Velamus. Mientras este iba por la ciudad, una niña cae frente a él. Cuando su madre pensó que le haría algo a la niña, no fue nada así. Incluso le dio un ungüento para tratar la herida de aquella niña, demostrando así ante la gente que se preocupa mucho por ellos. Pero como sabemos, eso no es así. Una vez llega a su hogar, este piensa sobre el tema de su hijo, ya que la regla que siempre ha estado de generación en generación es que el hijo mayor es el que se quede con el título de conde, pero su hijo actual tiene 5 años y ni siquiera puede hablar claramente, ni siquiera puede correr, así que es muy claro que tuvo un defecto de nacimiento. Por otro lado, tiene otro hijo de 2 años, que no es mejor que el mayor, pero es talentoso con la magia, y que de haberlo sabido antes lo hubiera desechado como hizo con Velamus, ya que no quiere dejar su reino en un hijo tan incompetente como él. Pero por otra parte tiene una opción que no es que le guste en verdad, y esa es que debe de acabar con su hijo mayor. Uno de sus sirvientes toca la puerta del conde para comentarle que hay alguien que quiere conocerlo y que se hace llamar a sí mismo Bert Robertson. Como el conde no lo conoce, no quiere perder el tiempo con extraños, pero a su ayudante le dice que él había visto un niño de 6 años en el Gran Bosque. Esto naturalmente sorprende al conde, ya que podría significar que su hijo sigue vivo, así que lo deja entrar. Bert entra y se presenta ante el conde, pero este solo le importa la información que él tiene, así que pregunta directamente si es verdad de que vio a un niño en el bosque demoníaco, a lo cual Bert comenta que sí, pero que fue uno de sus subordinados quien lo vio, que al parecer unos goblins lo recogieron y sigue vivo. El conde no puede creer eso naturalmente, para que Bert le diga que los monstruos se consideran seres malvados, pero que también pueden existir algunos que no lo son. El conde al escuchar todo eso le parece una tontería, que no podrían existir monstruos buenos, así que si Bert solo vino a comentarle mentiras le pide que se vaya ahora, pero este le comenta que su subordinado es alguien de confianza, a lo cual el conde sigue sin confiar en alguien que acaba de conocer, pero Bert no es nada tonto, y le recomienda el mandar a alguien a ese lugar para estar seguros. El conde le pregunta por qué le está dando toda esa información, cosa que Bert le dice que como ese chico está liderando a un pueblo de goblins, es posible que puedan volverse más fuertes e inclusive algún día puedan atacar a territorios humanos, y que un líder como él debe de saber esa información. El conde no puede creer que un niño de 6 años pueda liderar a monstruos, pero Bert dice que al parecer es alguien con una inteligencia fuera de este mundo, además de que ha logrado que tanto los orcos como las Arleuns se inclinaran ante él, y que alguien así no debería de ignorarlo. Por otro lado del reino, vemos como una chica vence sin ningún problema a los caballeros de este, chica de nombre Lisa. Justo en el momento, un mayordomo del conde le pide que vaya con él, ya que tiene una misión especial para ella. Por otro lado, en el pueblo de Velamus, este quiere enseñarle una nueva habilidad a De la Rosa, Cycle Up, que técnicamente es fortalecimiento físico, cosa que emociona a De la Rosa y Medera. Esta le pregunta a Velamus cómo se hace esa habilidad, a lo cual este le dice que toma el mismo principio de la magia normal, que solo necesitan imaginar sus capacidades físicas así volviéndose
haciéndose más fuerte, así que estas dos chicas intentan lograr dicha habilidad. Velamus confía totalmente en que De la Rosa podrá hacerlo muy rápido, pero para su mala suerte esto no fue así, así que De la Rosa le pide que le pueda dar más ejemplos de cómo hacerlo. Nuestro prota procede a usar la habilidad saltando hasta la torre de las murallas, para notar que al parecer hay cosas que De la Rosa no se le dan bien rápido, aunque igualmente le entiende, ya que no es algo tan fácil como pensarían, para recordarle que también él ha tenido problemas para lograr todo lo que sabe, pero lo que sí nadie se esperaba era que Medera sí que lograría bastante fácil la habilidad, cayendo encima de Velamus ya que aún no sabe controlarlo bien, situación que le molesta a De la Rosa ya que ella le había ganado esta vez, pero de igual forma ella no piensa rendirse, cosa que pasan varias horas y aún no logra aprender esa habilidad, así que Velamus mientras manda a Medera a su casa porque ya va siendo tarde, al igual de pedirle que le diga a su madre y a Lily que llegarán tarde, así que ahí se pasan horas y horas, incluso llegando la madrugada Velamus ya estaba dormido, al igual de que De la Rosa está cansada, tanto como para querer dejarlo para otra ocasión, pero al recordar las palabras de su hermano es que quiere seguir intentando un rato más, hasta que justo antes del amanecer De la Rosa lo había logrado, había llegado, momento perfecto donde el sol salía a la lejanía. Pero como siempre Velamus no sabía lo que le depararía el futuro. Uno de los goblins corre con él para comentarle que hay una humana tirada frente a las puertas del pueblo. El goblin pregunta qué es lo que debe de hacer, pero algo no le cuadra a Velamus, ya que cómo podría un humano estar cerca del bosque, pero también no es momento para eso, así que de momento deben de ayudarla, dándole la orden así de que la traigan lo más rápido posible. Una vez la chica está dentro, nuestro prota nota que tiene una herida en el abdomen, mientras los demás se preguntan si es alguien como nuestro prota, pero a Lily le preocupa más la herida, ya que si sigue así, la hemorragia hará que perezca, pero nuestro prota no iba a permitir eso, así que usando su magia de sanación, logra cerrar la herida de Lisa, pero eso no basta para que se recupere, ya que aunque esté cerrada, aún debe de reponer la sangre que ella perdió, cosa que Velamus nos comenta que la magia de sanación es muy difícil de aprender, así que la mayoría de los magos no suelen practicarla, ya que si se usa mal, en vez de sanar puede perjudicar a la persona, pero como nuestro prota es un pro en esto, al final pudo sanarla sin ningún problema, cosa que alegra mucho a los demás, pero por otra parte también se les hace raro cómo es que pudo llegar hasta ahí, cosa que no sabrán hasta que le puedan preguntar. Nuestro prota por una parte piensa que tal vez solo era una aventurera que buscaba una vida tranquila en el bosque, pero que acabó en medio del peligro. Poco después Lisa finalmente despierta, y lo primero que logra ver es a Velamus. Esta se levanta rápidamente, pero Velamus le recomienda que no se mueva mucho aún, pero esto era en parte porque ella tenía mucha hambre, así que nuestro prota le pide a De la Rosa que le traiga algo de comer. Una vez Lisa ha comido, le agradece a nuestro prota por haberla salvado, pero este no le preocupa, ya que es algo que un líder debe de hacer. Aquí es cuando Lisa se presenta con nuestro prota, y él a ella también, al igual de preguntarle cómo es que terminó llegando ahí, cosa que Lisa nos comenta que se dirigía a un lugar, pero por el camino había sido atacada por un grupo de monstruos. También al recordar eso, Lisa quiere ver su herida que ya había sido sanada por nuestro prota, dejando bastante extrañada a Lisa, ya que al saber que alguien la había curado con magia, ella no lo pudo creer. También de paso aprovecha para preguntar dónde se encuentra, para que nuestro prota le comente que está en Beresdral, así que ella ya estaba en el lugar de su misión, y más al ver que en verdad había goblins y otras razas. Velamus le comenta que es un pueblo de monstruos y que no son hostiles contra los humanos, así que no se debe de preocupar, pero lo que él no sabía es que ella había llegado justo ahí para poder salvarlo, dejando extrañado a todos en ese cuarto. Velamus no entiende lo que pasa y le pregunta cómo está eso de salvarlo, para que Lisa le comente que lo llevará de vuelta con el conde, pero Velamus sigue sin entender bien a lo que se refiere. Lisa por otra parte le comenta que no es de extrañar, ya que él había sido secuestrado poco tiempo después de nacer. Es aquí donde volvemos al pasado, momento donde el conde había traído a llamar a Lisa, y eso es que le quiso encargar una misión, pero que es una que no puede salir al público. Según el conde, su hijo, que pensó que había muerto después de haber sido secuestrado por goblins, puede que siga con vida, y que había obtenido esa información de alguien muy misterioso, y si eso fuera real, estaría muy feliz en verdad, al igual de que no quiere mandarla a una misión sin datos exactos, así que le pide si quiere ayudarlo a encontrar a su hijo, cosa que Lisa no duda en ayudar al conde, así que terminó aceptando esa misión, y eso nos trae al presente, cosa que Velamus no puede entender todavía lo que pasa. Lisa también le comenta que aunque no sabe con certeza si es su hijo o no, igualmente tiene rasgos muy parecidos a los de él. Nuestro prota no sabe qué pensar, ya que recuerda muy bien que sí que lo habían abandonado, pero a fin de cuentas había pasado mucho tiempo, así que sus recuerdos estaban algo nublados, así que es algo que acaba diciéndole a Lisa, que hay muchas contradicciones y malentendidos, que le explicará todo, pero primero debe de bajar esa espada, así que termina accediendo, así que eso es lo que hace, y que en verdad le comenta que fue desechado y criado por goblins, cosa que Lisa no termina de creer, ya que los goblins son criaturas malvadas. De la Rosa pregunta qué es lo que dice, porque recuerden que ellos no saben el idioma humano, así que Velamus les comenta que les dijo que son criaturas malvadas, molestando así a esta hermana. Lisa pregunta por ella, así que Velamus le presenta como De la Rosa, la hija de la goblin que
que acabó criándolo, así que técnicamente es su hermana. Pero Lisa sigue con la idea de que los goblins no salvarían humanos, y si dice que el conde en verdad está mintiendo, al igual que no le perdonará por insultar así a su maestro, y si acaso es que tiene pruebas, cosa que la prueba más obvia sería que aún siga con vida después de tantos años, y que si fuera lo contrario, él sería un esclavo de todos en la aldea. Pero lo más importante es que le pregunta a Lisa si en verdad les parecen malvados, pero Lisa no sabe qué pensar en verdad, así que le pide si puede dejarla pasar un tiempo en el pueblo para así aclarar su mente y tomar una decisión, cosa que Velamus acepta, para llevarla consigo a su día a día. Es aquí como vemos que su gente lo saluda todos los días por la mañana, al igual de cómo tienen una piedra donde el pueblo tiene su nombre. También Lisa nota que ellos tienen una granja funcional. Elencia pregunta también cómo se encuentra Lisa, para que nuestro prota le diga que sus heridas ya se han curado, así que Elencia aprovecha para darle a Lisa una de sus frutas, cosa que Lisa no piensa comer todavía, ya que aún duda sobre el contenido de estas, a lo cual Velamus le dice que no hay de qué preocuparse, ya que estas frutas ya no tienen veneno. El siguiente lugar que visitan es la zona de entrenamiento, lugar donde Lisa pregunta por qué tener tantos soldados, pero Velamus le dice que ellos no son soldados, sino que son simples ciudadanos de Beresdral, que practican porque vivir en un bosque no es nada fácil, algo que ella debería de saber más que nadie, y que no debe de preocuparse, ya que no son un pueblo que les interese invadir a otros, a no ser que alguien los ataque primero. Aquí vemos a Nevasha hablar con Velamus, para que esta pregunte si la humana ya está curada, y si es así, le interesa poder entrenar con ella, cosa que Lisa no duda en aceptar ese encuentro, y que aunque no entienda lo que diga, su espada será la que hable por ella, así que empieza su entrenamiento. Lisa no esperaba que para su pequeña estatura, los golpes de Nevasha fueran tan fuertes, así esta pequeña goblin termina rompiendo la espada de Lisa, terminando así este entrenamiento. Así también Nevasha le haya gustado pelear con ella, esperando hacerlo algún día otra vez, pero Lisa solo voltea la mirada, también dándose cuenta que no golpeó en la zona donde ella estaba lastimada, sabiendo así que esta goblin puede que tenga el honor como de un caballero. Velamus pregunta si está bien, ya que la vio algo distante después de eso, pero Lisa le dice que solo está algo confundida después de ver cómo es este pueblo, ya que el pueblo donde viven monstruos y secuestran niños no parece existir en verdad, sino que parece como si estuviera en una ciudad humana. Velamus solo le dice que debe de estar abriendo los ojos ahora. Justo en este momento llega Verudora con nuestro prota, y es porque había nacido el hijo de uno de sus amigos, así que al mostrárselo, De la Rosa le parece muy lindo. Por otro lado, Lisa solo puede verlo con extrañez, sabiendo que hasta para ella son monstruos que están orgullosos y felices de crear una familia. La madre orco cree que no lo puede ver, así que le ofrece sostener a su hijo, cosa que no parece querer al inicio, pero al ver al bebé termina tocando una fibra sensible en el corazón de esta caballero. Una vez terminan, vuelven a la casa de Velamus para preguntar cómo ha visto el pueblo después de pasar todo un día en él, cosa que Lisa le comenta que ahora sí tiene hambre y que si puede comerse aquella fruta que le habían ofrecido horas atrás, fruta que Velamus no va a negarle nunca, así que Lisa acaba disfrutando de aquel fruto, dándole la bienvenida así al pueblo de Beresdral. Volviendo al pasado de nuestro prota, volvemos al momento de su nacimiento, aquel donde había reencarnado y su madre lo quería sostener, pero notaron que este no estaba llorando, pero eso era porque nuestro prota ya había reencarnado, así que no tenía razones para hacerlo, pero por ahora lo más importante para su madre era tener a su bebé, y de qué nombre le iba a poner, pero como sabemos, el conde entró para ver cómo estuvo el nacimiento, para que la madre le pida que le den un nombre por ahora, pero eso no era algo que le importara al padre, sino que quería saber si tenía talento innato o no, si no, lo arrojaría al bosque demoníaco como le había comentado. Al saber esto, nuestro prota y su madre intentan evitarlo, pero ya era muy tarde. Una vez el padre descubre que no le será útil aún con su talento para la magia, el destino de nuestro prota estaba decidido, y acabó siendo llevado al bosque demoníaco. Todo esto eran los recuerdos que nuestro prota volvió a tener después de meditarlo, así que sigue sin saber por qué aquel hombre que lo abandonó lo está buscando ahora. Al otro día Lisa tiene que volver con el conde, así asegurando que no hay nada de mentira en lo que le dijo, al igual de hacerle una petición a Velamus, y es que aunque sabe que el tema del secuestro fue un malentendido, quiere saber si aún estuviera dispuesto a volver con la familia del conde, que está segura que él sería un excelente conde, pero Velamus lo tiene muy claro, y es que él no es el hijo del conde, sino que es hijo de Alessa, la goblin, y vive en Beresdral, y que no va a dejar a su gente solos, así que sin más que decir, Lisa se retira, sabiendo que se volverán a ver, pero no de la forma que hubieran querido. Tras su viaje en Beresdral, Lisa vuelve con el conde, para darle todo el informe de este pueblo, así teniendo en su mente el hecho de que Velamus no piensa volver, y que Lisa confirme que nuestro prota se quedará para centrarse en el desarrollo de su pueblo, pero el conde no toma esto como una misión exitosa, que de haber sido el caso lo pudo haber traído por la fuerza, pero antes de cualquier cosa, Lisa quiere preguntarle algo importante a este conde, y es si en verdad los goblins habían secuestrado a Velamus, y que habían dicho que esos en verdad habían sido los que salvaron a Velamus una vez fue abandonado, a lo cual el conde piensa que se les ha creído a esos monstruos, pero Lisa cree que no están mintiendo, para que el conde siga con su idea de que le ha creído en verdad a los monstruos del bosque, pero Lisa no piensa flanquear con sus
ideas y confía en ellos lo suficiente como para no usar la violencia, pero igualmente confía en que el conde es alguien listo y podrá pensar de nuevo en el tema de Beresdral, pero bien dicen que uno es mañoso, así que el conde vuelve a mentirle a Lisa, diciéndole que en verdad no fueron los goblins quienes se llevaron a su hijo, sino que fue en su momento uno de los caballeros en el que él tenía más confianza, pero que este había secuestrado a nuestro prota solo por el odio a su familia, así que no podía decirle la verdad por la vergüenza que podrían pasar por eso. Según ese caballero había sido ejecutado por sus actos, y curiosamente esa ejecución coincidía con una que pasó por esos años, así que Lisa termina creyéndole de nuevo su mentira, para que el conde vuelva a pedirle su ayuda para traer a su hijo, pero Lisa sabe que Velamus no quiere volver a ese lugar, y que hacerlo por el camino de la violencia es el medio equivocado, así que el conde cree que puede ser una opción, que tendrá que hablar con él de nuevo, y si este se niega otra vez, la gente del conde invadirá a Beresdral, y que le encarga a ella convencer a Velamus para que eso no pase. Así que una vez de vuelta en Beresdral, es que estos dos hablan del tema, que por mucho que quieran que vaya, nuestro prota no irá con la familia del conde, a lo cual Lisa le recuerda que al ser así, el conde traerá a su ejército a por Velamus, cosa que Velamus le comenta si aún cree en él, a lo cual Lisa le pregunta si cree que su padre miente, cosa que Velamus no duda ni un segundo, ya que pudo recordar todo. Recordó cómo lo terminó abandonando en el bosque, cosa que dejó impactada a Lisa, para que Velamus le comente cómo lo abandonaron por ser alguien innato en la magia, y cómo le dijo a su madre que hiciera como si él no hubiera nacido, pero Lisa sigue sin creer que el conde no sería así, pero Velamus termina confirmándolo al darle la información de cómo era su madre y el caballero que siguió sus órdenes, así que una vez Lisa sabe todo, es que todo cuadra, que todo era correcto con los datos que Velamus le dio, también para que Velamus sepa que su madre murió 3 meses después de haberlo dado a luz, lamentándose un poco al escucharlo, ya que a fin de cuentas ella no quiso deshacerse de él, y como ya sabíamos, su plan es que Velamus vuelva a suplir al hijo mayor actual, y así pueda gobernar como su padre, pero para eso deben de arreglar esos problemas familiares. Igual como sabemos, Velamus no piensa volver nunca más, al igual de pedirle algo a Lisa, y es que le diga al conde que cuando volvió, Velamus había fallecido, que pudo haber sido por un accidente o una enfermedad, y con algo de suerte eso bastará para que no vuelvan a buscarlo, cosa que Lisa acaba aceptando, para así volver a retirarse, pero no significa que vaya a funcionar en verdad, así que tienen que prepararse por si acaso. Velamus va con todos en el pueblo, para decirles que en el peor de los casos tendrá que rendirse e ir con el conde, cosa que su madre no piensa aceptar. También el ex líder de la aldea le pregunta si no quiere volver con los humanos, cosa que obviamente no quiere, ya que quiere quedarse en Beresdral por siempre. También esto hace molestar mucho de la Rosa, Elencia, la reina hormiga, Lily, Berudora, las amigas de la Rosa, nadie quiere que Velamus se vaya, ni dejarán que hagan lo que quieran con su hogar, así que como siempre no dudarán en pelear por Velamus. Así que ahora empieza la última pelea, contra el ejército del conde, el padre de Velamus. Ya una vez está decidido lo que harán, es que Hugo pregunta a cuántas tropas se están enfrentando. Velamus no lo sabe con certeza, pero fácilmente podrían ser varios de miles de soldados, pero también no es algo de lo que deban preocuparse mucho, ya que como no están acostumbrados al bosque demoníaco, su ejército podrían tener varias bajas antes de llegar ahí, al igual de quedar fatigados para antes de la batalla, así que es algo muy a favor de ello. Medina por otro lado tiene el plan que quiere comentarle, y es el mover a sus tropas las hormigas blancas para poder reducir el número de los soldados, ya que a fin de cuentas gracias a Velamus es que han podido crecer muchas muy rápido, cosa que le preocupa a Velamus, pero Medina le recuerda que mientras el núcleo de hormigas no sea eliminado no habrá ningún problema, que podrán hacer más a futuro, y que en esa situación es mejor proteger a Beresdral, así que Velamus termina aceptando su plan. También de paso pregunta con cuántas hormigas tiene a su disposición, y son 700 hormigas. También le pide a Medina si puede mandar algunas para que puedan reunir información, cosa que ella confirma, que tienen hormigas especializadas para ello. Por otro lado, Berudora pregunta qué es lo que ellos deben hacer, así que por ahora nuestro prota manda a los demás a seguir practicando, al igual de que quiere reforzar las murallas del pueblo, así que aquellos que sepan usar magia de tierra deben de ir con él. De vuelta con el conde, este está sorprendido por la respuesta que Lisa le ha dado, sobre que Velamus según había muerto, mintiéndole que había sido asesinado por un monstruo mientras salía del pueblo, ya que a fin de cuentas ese bosque era muy peligroso, dejando destrozado así el plan del conde, pero no por mucho, ya que cuando creía que la cosa había salido bien, es que Bert llega con el conde, cosa que este no está de humor para recibirlo, pero que también quiere quejarse con él sobre todo lo que le había comentado. Bert entra y le comenta un poco sobre que Velamus se parece a él, y si todavía no lo han traído de vuelta al reino, cosa que el conde le comenta que él está muerto, y cuando iba a seguir reclamándole, este le dice que eso no es posible, pero el conde le dice que Lisa se lo confirmó por sí misma, a lo cual Bert la confronta preguntándole la forma de muerte, y al escuchar que fue por un monstruo, claramente no lo cree, ya que él fue capaz de derrotar a Behemoth, y no hay monstruo más fuerte que él en la zona oeste del bosque, así arrinconándola preguntándole si acaso está mintiendo. Naturalmente el conde le dice que ella no es la clase de chica que suele mentir, pero Bert no cree eso, ya que su hijo al ser el único humano que pudo unificar a varias razas de monstruos
nosotros, es posible también que sea muy bueno para usar las palabras, así que Lisa debe de estar trabajando por él y mintiéndole para que no haya conflicto. Así que al ver el rostro de preocupación de Lisa, el conde empieza a dudar de ella. Bert sigue contraatacando diciéndole que si su hijo ya hubiera muerto, entonces Berresdral ya hubiera caído también, pero ellos siguen en pie, que si ese pueblo sigue en pie podría ser un peligro para los humanos e incluso algún momento podrían invadir ese lugar. Lisa intenta defenderlos diciéndoles que ellos no son así, que son monstruos amables que nunca atacarían a la ciudad, pero con esto ya no hay más pruebas que necesiten. Bert había logrado su objetivo de convencer al conde sobre que Lisa mentía, así que ahora debe de tomar una decisión. Mientras el duque solo escuchaba los latidos de su corazón, pudo ver en sus recuerdos a aquel niño que había abandonado, para confirmar que el ataque se hará, y ellos serán los primeros en atacar a Berresdral. De vuelta en Berresdral, Velamos y compañía logran terminar la segunda muralla del pueblo, a la par de construir 15 torres de vigilancia en los alrededores. Incluso también hicieron un foso en el lado exterior de la muralla. Todo esto se hubiera tardado mucho, pero gracias a la ayuda de todos pudieron hacerlo en tiempo récord. Así que Berresdral ahora es muy fuerte, tanto ellos como sus guerreros. Cuando la cosa parecía estar calmada, es que llega Medina para darle las noticias a nuestro prota, que los soldados del duque ya han llegado al bosque oeste. Un gran número de ellos, un aproximado de 7000 soldados marchan hacia el hogar de nuestro protagonista, dándose cuenta Velamos que Lisa no pudo convencerlos al final, o incluso puede que ella los haya traicionado, así que por ahora seguirán el plan de que las hormigas de Medina los ataquen, y así empiecen a perder más fuerzas. De la Rosa por otra parte pregunta qué es lo que ellos harán, así que Velamos sabe que no pueden quedarse esperando mientras Medina hace todo, así que por ahora le pide a Nevasha que prepare a los goblins para iniciar la pelea. Medera y De la Rosa recitarán los hechizos para defender el pueblo, al igual que quiere que Lily y Elencia vayan con él para informarle del plan, aunque en verdad nuestro prota hubiera preferido no ir a la guerra con ellos, pero no puede quedarse ahí si ellos son los que empezarán eso, ya que a fin de cuentas su enemigo es alguien que comparte su sangre. Mientras el conde iba con sus guerreros, prestó atención a unos que no son de él. Aquí volvemos un poco al pasado, momento en el que Bert felicita al conde por sus acciones, al igual sobre comentarle acerca del ataque, y si no quisiera su servicio de apoyo, para comentarle que es el líder de un grupo de mercenarios especializados en acabar con monstruos, así que le podrían ser muy útiles para él, que solo por 50.000 rims, que es la moneda de ahí, podrá tener a 1000 de sus hombres, cosa que no puede creer el conde ya que es muy barato, pero como sabemos, a Bert no le importa el dinero en verdad. Por otro lado, Lisa está pensativa, cosa que nota Bert preguntando si se encuentra mal, así que ella solo evade al tipo, preguntándose qué es lo que debería de hacer, ya que tal vez si se hubiera esforzado más, podría haber convencido al conde de no atacar a Berresdral, estando preocupada por lo que pueda suceder con ellos, ya que siempre ha sido una sirviente de la familia del conde, que mientras trabaje para él, no debería de estar mal, pero como humano sabe que está haciendo mal, ya que fue testigo de la bondad de ese pueblo, y se pregunta si en verdad tendrá que luchar contra ellos, momento exacto donde varias de las hormigas de Medina atacan a los soldados del conde, para después huir al bosque como plan para atraerlos, pero esto no les sirve, ya que Bert les da la información sobre cómo ellos suelen atacar, así que les recomienda que solo sigan avanzando mientras tienen cuidado con los ataques, así que eso es lo que hacen, y cuando parecía que otro ataque de las hormigas daría efecto, esta vez es Lisa quien decide atacarlos a ellos. Incluso unas hormigas intentan atacar a Bert, pero son rápidamente repelidas por sus hombres, emocionando a este por saber qué es lo que le acabarán trayendo ahora. Mientras más se acercan al pueblo empiezan a encontrar trampas que podrían acabar con la mayoría de los soldados, momento que Lisa aprovecha ya que tardarían mucho en encontrar cada trampa que haya por ahí, pero esto no es un problema para Bert y los suyos, así que usando los magos que tiene a su disposición es que estos acaban encontrando las trampas, solo haciendo dudar más a Lisa sobre quién rayos puede ser ese sujeto tan misterioso. Después de varios descansos y peleas contra diferentes monstruos aparte de las hormigas, podemos ver que han logrado disminuir mucho la cantidad de soldados que llevan, acabando solo las hormigas con unos 3000 de ellos, pero que no le quedan muchas, así que ya no podrá usarlas para atacarlos, cosa que Velamos está más que agradecido, ya que los han logrado detener por medio mes, y que el impacto moral debe de ser muy alto ahora, pero de igual forma nuestro prota sigue preocupado, ya que aún deben de quedar unos 4000 soldados, y en el pueblo solo son 500 ahí, así que tiene que dar lo mejor de ellos ahora. Entonces, sin perder el tiempo, Velamos trae a todos los de la aldea, para notificarles que pronto sus enemigos llegarán ahí, y que deben de prepararse, al igual de pedirles como último favor que no mueran, momento justo donde el ejército comandado por Lisa llega a la lejanía de las murallas. Finalmente habían llegado, aunque para Lisa en verdad no quería volver a ese lugar de esa forma, recordando así las cosas que pasó estando ahí, y de cómo su gente no eran lo que ella creía, pero eso no importa ahora, ya que tiene una misión que cumplir, mandando así a todos a atacar, pero no sería tan fácil, ya que serían recibidos
elegidos por nuestro prota, una parte sintiéndose mal por Lisa, pero a fin de cuentas fue ella quien los traicionó, conjurando así su magia de alto rango, Meteoro. Los soldados del conde solo pueden ver cómo ese pedazo gigante de tierra aparece frente a ellos, pero así como no les dio tiempo de ver, tampoco les dio tiempo de reaccionar, siendo aplastados por solo uno de ellos, perdiendo así a muchos soldados de un solo ataque. Pero Lisa intenta levantar la moral, guiando a los suyos a seguir adelante, pero no pasó ni un segundo más que Velamo decide lanzarles otro meteoro, y otro más, así logrando que los soldados que quedaran terminaran huyendo de vuelta al bosque para reagruparse. Es aquí que pasan varias horas y uno de los goblins logra ver algo, y es que la fosa que rodea la muralla de agua está subiendo. Velamo sabe que algo traman para ver a los lados y así saber un poco qué será. Es que logra ver entre los árboles a varios magos que buscan elevar la tierra para que las máquinas de los soldados puedan llegar, ya que su plan es atacar por los lados y subir a las murallas por diferentes zonas, empezando así el segundo ataque del conde, donde los soldados ahora sí pueden llegar a la cima de las murallas. Por un lado, cuando parecía que iban a subir, son recibidos por Berudora, que con una piedra destroza las escaleras de los soldados, pero estos no lo dejarían así, ya que usando sus ballestas intentan hacerle daño a Berudora, pero eso no sería suficiente, siguiendo así los orcos el mismo ejemplo de su líder. Pero para su mala suerte, uno de los suyos estaba siendo atacado por soldados. Cuando quería ir a ayudarle, es sorprendido por otros a sus espaldas, que se habían colgado a él para poder atacar su punto débil, que serían sus ojos. Pero no olvidemos que nuestro prota está con ellos, salvando a Berudora y acabando con los demás. Berudora le agradece, pero no tiene mucho tiempo para hablar, así que Velamus va rápidamente a otra área, lugar donde Lencia y varios más están encargando de otros soldados. Pero aunque creían que estaban bien las cosas, es que los soldados contaban con un ariete, con el objetivo de poder tumbar la torre de vigilancia, así que ahora es buen momento para que los guerreros entren en acción, comandados como no por Nevasha, acabando fácilmente con uno de ellos volándole la cabeza. Y por otra parte, los demás goblins no se quedan atrás, ya que los habían subestimado a todos, pero para Velamus no era sorpresa, ya que mientras él esté ahí, no podrán derrotar el orgullo de la gente de Berresdral. Los soldados del conde con esa derrota no les queda más que volver a reagruparse. Vemos como Lisa se lamenta el cómo terminaron las cosas, que aunque sus heridas no fueron graves, no puede decir lo mismo de sus compañeros, ya que por su culpa se habían perdido muchas vidas, así que no sabe si todo eso habrá valido la pena. Por otra parte, un soldado del conde le dice que este le manda a llamar, para comentarle a Lisa que se supone que era una simple fortaleza, pero esta le comenta que cambió mucho desde la última vez que estuvo ahí, cosa que también sorprende al conde, pero por otra parte también le comenta sobre su hijo y que si en verdad le mintió, que cómo pudieron lograr sobrepasar a su gente que eran más y más preparada, que solo sería algo que un buen líder podría hacer, así que piensa que su hijo está vivo. Lisa sin más que ocultar no le queda de otra que confirmarlo, que su hijo sí que está vivo. El conde le pregunta por qué le mintió, pero Lisa por su parte le comenta que el primero en mentir fue él, ya que le dijo que su hijo había sido secuestrado, pero todo eso fue mentira, ya que Velamus recuerda cómo es que fue abandonado, y le pide también que sea sincero, y diga si en verdad es que abandonó a Velamus en el bosque bajo órdenes suyas, cosa que el conde acepta sin ningún remordimiento, excusándose que como líder de la familia hizo lo que sería mejor para ellos, algo que no entendería, que aunque Velamus tenía talento para la magia al nacer, le hubiera servido mejor que tuviera talento de comandante o de espadachín, que al final terminó eligiendo ser un buen líder que un buen padre, para así no sacrificar el futuro de su pueblo por una sola persona. Pero eso no era lo importante, así que acaba dejando pasar esa mentira por esta ocasión, ya que ambos a fin de cuentas mintieron, así que el conde le quiere dar otra oportunidad, cosa que Lisa le comenta si aún quiere seguir con esta batalla, y aunque el conde sepa que la batalla no va bien, no puede dejar que exista una base de monstruos tan grande, cosa que Lisa sabe que aunque lograran agotarlos, ellos no cederán tan fácilmente, pero el conde tiene un plan, y es que ella finja que los ha traicionado, y así lograr infiltrarse con Velamus, y así ella les abra la puerta para que sus tropas entren. Pero para Lisa eso no es más que una muestra de cobardía, cosa que el conde no le importa, ya que en la guerra no existe tal cosa como ser cobarde, y que no será un medio muy orgulloso, pero esa es la forma de hacer la misión más fácil, y que solo ella puede hacerlo, por su familia y también por su gente, para así terminar pidiéndole su ayuda, cosa que sin más opción Lisa acepta. De vuelta con Velamus y su gente, este está terminando de curar a los que habían recibido daños en la batalla, y al parecer la mayoría de los guerreros acabaron heridos, pero para su suerte nadie en verdad acabó perdiendo la vida, así que fue una victoria contra un ejército tan grande, aunque Velamus se siente mal por las hormigas que perdió Medina, pero ella le dice que fue un placer para ella ayudarlos, así que no deben de preocuparse, al igual que aún tienen el núcleo de hormigas. Berudora pregunta con Velamus si creen que ellos volverán, cosa que no está seguro y que desearía que se rindieran, para que piense que si las cosas siguen así, su energía y maná terminarán acabándose, y sin eso no podrán sobrevivir, y aunque los hayan reducido, aún siguen siendo un gran número, llegando así a la conclusión que tal vez deberían ser ellos quienes ataquen primero
dinero ahora, ya que su moral está baja por las pérdidas que tuvieron, y si los atacan esta moral bajará más y más hasta que quieran huir, así que suena como un buen plan. Pero mientras seguían con ello, Belamos es sorprendido al saber que Lisa había vuelto y que estaba sola esperando frente a la puerta. Belamos piensa que tal vez están dispuestos a firmar un acuerdo de cese al fuego para evitar ataques seguidos, así que termina aceptando que Lisa entre con ellos de nuevo, pero esta vez ya no era vista de la misma forma por los demás del pueblo. Belamos llega y Lisa le agradece el que le dejaran entrar, pero a Belamos no le importa eso, solo quiere saber el propósito de la visita de ella, para que ésta siga con el plan del conde, así que finge que lo ha traicionado. Por otro lado, con el conde nos comenta cómo será el plan que tiene, que Lisa se infiltró en Berresdral fingiendo que los traicionó, diciéndoles que el ejército se ha rendido y también que se han retirado, así que al pensar que ganaron, solo tienen que esperar que Lisa encuentre la oportunidad de abrir la puerta desde el centro y así las tropas puedan entrar, que el plan se llevará a cabo cuando Lisa lance una moneda fuera de las murallas, que esa será la señal y que no tardará mucho en anochecer, el momento perfecto para asediar a este pueblo de monstruos. Por otro lado, Belamos ve que Lisa se ve pálida, así que le dice que debería de descansar, que curará su pierna también. El comandante del ejército le comenta al conde que si ese plan funciona seguramente será una victoria, pero Lisa podrá hacer algo que vaya en contra de sus ideales de caballero, cosa que el conde confirma, pero no importa qué tan lejos vaya, ella sigue siendo un caballero, y que la existencia de ellos es gracias a un líder que sepa guiarlos, así que no duda que vaya a funcionar. Ya en la noche, Lisa llega a la entrada de la puerta, observa a los lados para ver si no hay alguien cerca, así que disculpándose con la gente de Berresdral y con Belamos, es que esta lanza la moneda fuera de las murallas. La señal había sido entregada, moviéndose así todas las tropas hacia la entrada del pueblo, pero algo no estaba bien. La puerta no se había abierto aún, y eso es porque Lisa no había traicionado a Belamos, sino que esta era una emboscada para los soldados del conde. Lisa los había traicionado a ellos, ya que no piensa luchar como caballero, sino como Lisa Rudres, empezando así el contraataque a los soldados del conde. Horas antes de esto, Lisa habla con nuestro prota sobre el traicionar al conde, y que quiere hacerlo como una humano, no como una caballera, que sabe que lo que hace el conde está mal, y que trabajar con honor siendo caballera era lo que siempre había deseado, pero lo que creía como algo honorable estuvo lleno de falsedades, ya que los soldados que empuñaban sus armas no sabían que la guerra era provocada por el error del conde, que muchos otros fueron ejecutados por ser súbditos leales al saber la verdad, que no le dará la espalda a la verdad ni dejará que Berresdral sea destruido. Pero como Belamos no es nada tonto, Lisa decide contarle el plan que el conde le dio para que abriera la puerta, y con eso Belamos termina creyendo en Lisa, acabando así en el resultado de hace poco, con los soldados del conde siendo emboscados ahora. Pero por otra parte, Belamos no estaba en la muralla, sino que su objetivo era escabullirse y encontrar al general. Es aquí que logra verlo a la lejanía. Detectó al conde finalmente, sabe que sería fácil acabarlo con Destructor Santo, pero quiere que sus soldados vean que en verdad está muerto, así que nuestro prota prepara su ataque, y mientras lo hacía, recuerdos de cómo este hombre lo abandonó volvían a él, de cómo nunca lo vio como un padre también, para recordar aquella vez que su madre lo había salvado, y es que no teme aceptar que Alessa es su padre y madre, así que usando Light Arrow logra traspasar el pecho del conde, dejando impactados a todos los soldados de ahí. Finalmente habían acabado con él, ya que a fin de cuentas lo que determina a una persona no es el talento, sino el amor. Los soldados sin un líder ahora es que deciden retirarse. Belamos regresa a la puerta para ser recibido por todos, confirmando que había acabado con el comandante, para que Lisa le pregunte si el conde estaba muerto, cosa que Belamos confirma, y también de decirle que están a salvo gracias a ella, que traicionó a su señor y ahora no tiene lugar a donde ir, así que si quiere puede ofrecerle vivir ahora en Berresdral. Lisa sabe que no tiene lugar a donde ir, ya que ahora la verán como a una traidora, pero Belamos sabe que lo hizo por sus ideales de justicia, así que hizo lo correcto. Lisa por otra parte sabe que blandió la espada contra Berresdral, el pueblo que la había salvado, al igual de creer ciegamente en el conde. Muchos de los suyos perdieron la vida por creer en ella, al igual de decir que no merece vivir ahí, palabras que Belamos entiende bien, y al igual de decirle que no tiene que apresurarse con su respuesta, que puede pensarlo un tiempo. De vuelta con Bert y los soldados, este no esperaba que el ejército del conde fuera tan débil, para pensar que su señor no estará complacido con este resultado, y si no hace algo será su fin, así que le comenta al líder que aún no deberían de retirarse, que pueden tener una guerra de luto, pero la idea es clara, se agruparán en la mansión ya que no les quedan energías para luchar, y que no debe de preocuparse por el pago, que se lo darán igualmente. Pero como sabemos, a Bert no le importa eso, sino que su señor le ordenó que haga sufrir a Berresdral, y que no debe de preocuparse por tener más soldados, que él se los dará, sabiendo así que sus mercenarios
eran en verdad un ejército de monstruos muy poderosos. Uno de los soldados intenta huir de ahí, solo para ser detenido por uno de los monstruos, acabando con su vida de una forma muy dolorosa, implantando así el miedo a estos soldados. El líder le exige saber quién rayos es, así que como Bert ya no tiene que ocultarlo más, es que decide mostrar su verdadera forma, también para decirles que ahora él será quien guía a este ejército, y los que no quieran obedecer serán asesinados en el acto. Esa mañana, Medina corre con Velamus para decirle que estaba observando a las fuerzas enemigas, pero de un momento a otro empezaron a regresar a Berresdral, cosa que Velamus no entiende ya que han sufrido una derrota aplastante, así que no deberían de tener intenciones de volver a pelear. Medina le comenta que no solo eran los soldados de hace rato, sino que también habían monstruos con ellos, y que uno de ellos dirigía a ese ejército, cosa que no entienden cómo un monstruo los puede estar guiando, pero algo está claro, y es que no piensan volver pacíficamente, pero Velamus no tiene tiempo para analizar las razones, sino que deben de crear un plan para enfrentarse a ellos. Nuestro prota le pregunta a Medina qué monstruos se encuentra con el ejército. Monstruos como hombres lagarto, ogros, hombres lobo y sucubos están en sus filas, monstruos que saben que son poderosos y que la situación se ve muy mala, así que mientras le pide a Medina que siga vigilándolos. Mientras tanto, Velamus le pide a De la Rosa que llame a todos mientras él va por Lisa. La guerra aún no ha terminado. Una vez llega con Lisa, esta no cree que haya monstruos enemigos junto a los soldados. Velamus tampoco lo cree, pero por eso le pregunta si sabe qué podría ser, pero cuando no se le ocurría nada, recordó que hay algo que le quedó en su mente, y es que el conde había contratado a un grupo de mercenarios, que nadie de los suyos los había visto antes, y que eran liderados por un hombre de nombre Bert, que puede que haya algo ahí, y que no está segura al 100%, pero es una posibilidad. Al igual que Bert fue el que le dio la información de su paradero al conde, igualmente animarlo de invadir a Berresdral, así que puede que haya una conspiración en medio de todo esto, pero eso no importa ahora, sino que deben de deshacerse de ellos, para así pedirle su fuerza también a Lisa, cosa que ella no duda ni un segundo en aceptar, y que protegerá a Berresdral a toda costa. Nuestro prota llega con su gente para comentarles que los enemigos vienen a atacar de nuevo, pero esta vez es diferente, ya que un ejército de monstruos se ha unido a ellos. Su gente no entiende por qué estarían con ellos, cosa que no saben en verdad, pero los monstruos que están con ellos son especies poderosas que no son de ahí. Les comenta que será una lucha más dura que la que tuvieron hace poco, y que no hay garantía de que sobrevivan, así que no los culpará si quieren huir, que no deben preocuparse, ya que es más importante para él que todos estén a salvo. Por un momento, De la Rosa parece tener miedo de la situación, ya que apenas tuvieron que enfrentarse a un oponente fuerte, y ahora tienen que hacerlo de nuevo. Su madre la abraza para consolarla, pero De la Rosa no estaba asustada, sino que estaba furiosa con sus enemigos, ya que aunque les ganaron, aún siguen intentando acabar con ellos, así que ahora serán ellos quienes los golpeen esta vez. Esto hace que todos vuelvan en sí, ya que si algo demostró este pueblo es que nadie se mete con ellos, así que le dicen a Velamus que no tiene nada de qué preocuparse, que siempre puede contar con ellos, recordando Velamus que pensó que debía de protegerlos, pero también descubrió que una familia en verdad es el de defenderse unos a otros, así que todos los de ahí son su verdadera familia. Lisa solo puede ver cómo todos apoyan a Velamus, sabiendo que aunque no entienda nada de lo que digan, con solo ver esa escena sabe que aquellos a los que atacaron con sus espadas eran más puros que los mismos humanos, así que debe de protegerlos, así tenga que dar su vida para poder lograrlo, así que tampoco duda y le dice a Velamus que quiere ayudarles también. Momento perfecto, ya que Velamus también tiene una misión para ella, pero primero deben de ordenar la información que tienen para empezar con los preparativos. Primero que nada es que el enemigo son humanos y monstruos, son más de 3000 y la mayoría son hombres lagarto. También el que los dirige es uno de ellos pero más grande. Aquí sabemos por Velamus que los hombres lagarto son la raza más inteligente entre ellos, son casi tan listos como los goblins, además de tener un alto poder mágico y uso de magia, a la par de ser buenos en el ataque cuerpo a cuerpo, que suelen moverse solos, pero cuando van en grupo suelen ser una gran amenaza en sí mismos. También Medina nos comenta que hay ogros entre sus fuerzas, en pocas palabras son un grupo bastante peligroso, y por lo que sabe, los soldados humanos fueron amenazados por ellos para que puedan pelear, pero Velamus tiene un plan, y es hacer que los soldados humanos los traicionen, y para eso la encargada es Lisa. Velamus le pregunta si creen que le puedan hacer caso, cosa que ella no sabe, ya que seguramente la noticia de su traición ya habrá llegado a ellos. A fin de cuentas para ellos no hay diferencia entre esos monstruos a los que los están obligando, pero sabe que si no lo hace estarán en gran desventaja, así que Lisa se decide a conseguir que la sigan a toda costa. Por otra parte, el segundo plan en el ataque es ir a por su líder, ya que así se acabará esta guerra, cosa que Velamus se quiere ofrecer a ello, pero basado en la información, este hombre lagarto debe de ser una evolución, un hombre lagarto emperador. También sabe que la batalla será muy reñida, incluso no está seguro de poder ganarle, pero eso no es un problema, ya que De la Rosa se ofrece a apoyarlo para que puedan derrotarlo, que atraerán a sus fuerzas enemigas para que puedan quedar uno a uno contra Bert. A fin de cuentas todos se protegen unos a otros, y también son una familia que trasciende las especies, así que Velamus va a confiar en ellos hasta el final, que todo será muy peligroso pero que sin duda van a ganar. El momento ha llegado, monstruos y humanos se acercan más a Berresdral, su sola presencia
justicia genera miedo a los monstruos de este pueblo, y no solo a ellos, sino a los humanos que hace poco seguían siendo sus enemigos, pero aún deben de tener a alguien que los guíe. Es aquí que Lisa les grita a todos desde la cima de la muralla, pero estos no piensan escucharla, ya que a fin de cuentas fue ella quien los acabó traicionando, que es una cobarde al dejar atrás a los suyos. Lisa acepta la culpa, que es una cobarde que traicionó a los suyos, que no merece ser caballero, pero no sin antes decirles que todo lo que hizo fue una acción conforme a su justicia, que intentó detener al conde pero este no quiso escuchar, así que no tuvo más opción que traicionarlo. Los soldados solo siguen más enojados ante esto, pero Lisa les comenta la razón de todo, y es debido a que el chico que está ahí es el hijo del conde, que cuál es la razón de invadir ese lugar. Esas eran las órdenes del conde, pero ahora solo lo hacen por ser amenazados ante esos monstruos, y que los matarán una vez dejen de serles útiles. Velamos por otra parte está dispuesto a perdonarlos, así que ellos deciden cuál será su mejor opción. Aún con estas palabras, Lisa no logra convencerlos. El miedo que le tienen a los monstruos es más que su sentido de la justicia. El líder del ejército humano aparece para decirle a Lisa que alguien que traicionó a su gente nunca será escuchada, excepto por él. Los demás soldados no saben por qué quiere escucharla, pero el líder sabe que Lisa eligió su propia justicia al ponerse del lado de Beresdral. Esa fue su propia voluntad, que aunque ella haya dejado de ser un caballero, ella sigue manteniendo la justicia en su corazón, y en cambio ellos lo único que tienen es miedo. Lisa no entiende por qué le está ayudando, pero a fin de cuentas fue él quien le enseñó a usar la espada cuando era niña, así que sabe mejor que nadie su honestidad. El líder le grita a los demás soldados que no hay garantía que sigan vivos si ayudan a los monstruos, que no dejen que ese miedo se interponga, y que no les pide que lo sigan, pero sí que elijan su propia voluntad, siendo este el primero en atacar a uno de los monstruos, siendo fácilmente detenido por este, pero aunque acaben con su vida, nunca tomarán su orgullo. Cuando parecía que sería su fin, los demás soldados deciden seguir su propia voluntad y ayudar a este líder, así que ya con los humanos de su lado, Velamus da las órdenes de atacar a los suyos. El último contraataque comienza aquí. Los soldados humanos son los primeros en enfrentarse a los monstruos. Una sucubo se enfrenta a uno de ellos, cosa que no puede hacer mucho, ya que su espada es derretida por dicho monstruo. Cuando creyó que acabarían con él, es protegido por un muro de luz de la gente de Beresdral, para que otros la ataquen a la lejanía. Mientras la gente del pueblo ataquen a los monstruos voladores, las puertas del pueblo se abren. Ahora es momento de que todos los soldados de Beresdral salgan a pelear, a excepción de otros más, 50 personas. La unidad especial que Velamus había escogido se encargarán ahora de ayudarlo a llegar con Bert, así que una vez pregunta si todos están listos, es que la unidad especial se embarca a su objetivo. Varios monstruos al verlos van directamente hacia ellos. Verudora como apoyo frontal se encarga de que no pasen los hombres lagarto. Por otro lado, Nevasha es quien se encarga de atacarlos. Una sucubo intenta atacarlos también, pero De la Rosa usa un escudo para acercarse a ella, y de un golpe cargado de fuerza es que manda a esta sucubo a Medera. Esta se asusta ya que fue muy repentino, pero lo que no recuerda es que también se ha hecho muy fuerte, acabando así con esta sucubo. Pero esto apenas había empezado. Velamos y los demás están abriendo paso hacia el objetivo. Unos hombres lagarto intentan atacarlos con bolas de fuego, pero estaba Lily ahí para poder protegerlo, a la par de Medina que se encargará de esos hombres lagarto. Otros monstruos más grandes llegan con ellos. Lily no se preocupa ya que sus escudos son muy fuertes, pero lo que no sabía es que estos monstruos lo eran también, así que con pura fuerza física están destruyéndolos. Verudora llega justo a tiempo para empujar a esos monstruos. Este toma a Velamus y a Lily y con fuerza los lanza de ahí, al igual que Velamus le pida que no muera, ya que a fin de cuentas se tendrá que enfrentar a dos de esas cosas. Como era de esperar, Verudora no puede vencerlos a los dos solo. Esto solo le hizo recordar a las veces que Velamus lo había salvado, pero esta vez será diferente, ya que no es el mismo de ese entonces, así que necesitarán más que eso para acabar con él. Nevasha por otro lado se le está acabando la resistencia de su arma. También podemos ver que ella sola había podido vencer a muchos de esos monstruos, pero como aún quedan muchos, decide correr para poder atraerlos y así ganar tiempo. Pero el destino le dio una mala jugada, y uno de los hombres lobo detiene su pierna, tiempo suficiente para que un hombre lagarto rompiera su arma con un ataque, preparando así un ataque mágico para acabar con ella. Cuando creyó que sería su fin, alguien detiene su ataque. Lisa había hecho de escudo para Nevasha. Esta acaba con el hombre lobo que detenía a Nevasha, ofreciéndole así su mano, y así prometiéndose que si sobreviven tendrán una larga charla. De vuelta con Velamus, estos llegan de frente con Bert. Estos entablan una corta conversación, y es que es alguien muy popular, y también que fue un tonto por venir solo ellos dos contra él, así que al querer atacarlos, un ataque de la Rosa acaba con los monstruos frente a ellos, llegando también detrás suyo sus amigos. Velamus manda a Lily con los demás para que de la Rosa y Medera se encarguen de crearles un escudo, y así empiece su pelea uno contra uno. Bert por otro lado piensa que lo están subestimando, así que invita a Velamus a pelear contra él, cosa que Velamus sabe que no puede dejarlo vivo. Por otro lado, sus amigos solo pueden centrarse en derrotar a los demás monstruos, para que así no interfieran con él, y mientras estos dos comienzan su pelea, Velamus esquiva el ataque del hacha de Bert, pero este lo logra ver fácilmente,
fuerte, así que usando su cola logra atacar de frente a nuestro prota, golpeándose directo con el escudo. También sabe que es muy fuerte y sobrepasa sus expectativas, pero gracias a los suyos es que aún tiene mucho maná para poder atacar, así que la mejor opción será atacarlo a distancia. Es aquí que decide usar Light Arrow. Lo que no sabía es que Bert es en verdad muy rápido, logrando acercarse rápidamente a él, y solo por poco pudo esquivar el ataque de este. Aprovechando que estaba cerca, Velamus decide congelar sus manos para poder atacarlo, teniendo el tiempo suficiente de usar lluvia de luz, ataque que es esquivado por Bert con su arma usando aumento físico, dándose cuenta que en verdad Bert no estaba peleando en serio, y eso es porque si no, no sería divertido para él. Pero tiempo no es algo que le sobra a nuestro prota, ya que Medera se está quedando sin maná, y también sus amigos no podrán aguantar por mucho tiempo, y aunque no fuera mucho, Velamus se dio cuenta que sus ataques sí que logran rozarle al menos a Bert. La mejor prueba también fue que tuvo que ponerse serio con su último ataque, así que debe de encontrar una oportunidad para poder acabar con él. Usando niebla oscura y visión oscura, nuestro prota se intenta acercar a él, pero Bert no es alguien tonto, y usando Light logra cegar a nuestro prota por un momento, para usar ese tiempo y usar fuego dragónico. Velamus se defiende con un muro de hielo, y también decide hacer lanzas de hielo, pero estas no conectan con él, o es lo que Bert creía, ya que en verdad el plan de nuestro prota era que las lanzas de hielo se convirtieran en agua, y así usar cañón de agua, dejándola directamente en el rostro de Bert. Y con ese tiempo Velamus prepara su mejor ataque, Destructor Santo, pero su enemigo no se dejaría vencer así de fácil, así que cuando parecía que atacaría a nuestro prota, en verdad su objetivo era tomar de rehén a Medera, cosa que los demás logran ver, ya que la barrera había desaparecido. Hugo, su hermano, está preocupado, ya que no sabe lo que le piensa hacer, pero De la Rosa intenta tranquilizarlo, diciéndole que Velamus podrá salvarla, pero no solo es ella, sino que sus demás amigos creen que Velamus puede salvarla en verdad, haciendo que Hugo siga con la misión de proteger a nuestro prota, pero Bert sigue teniendo de rehén a Medera, exigiéndole a Velamus que le quite la magia de agua o acabará con ella, así que sin más opción Velamus tiene que aceptar, y ahora que lo ha liberado le exige que deje a Medera, pero este no piensa hacerlo aún, solo hasta que Velamus haya dejado de pelear, atacando así a nuestro prota. Cuando este se estaba levantando se dio cuenta que tenía que usar su último as bajo la manga, algo que le tomó muchos años poder completar, y que todo lo que necesita para activarlo es usar todo el poder mágico de aquel que lo conjura, a la par que mucha de su sangre. Bert no entiende a lo que se refiere, pero lo que sí ve es que Velamus está sangrando mucho, así que se habrá infligido heridas para poder hacerlo. Los requisitos se habían cumplido, toda la magia de Velamus y una gran cantidad de sangre. Su técnica secreta estaba lista, de nombre Magia de Reencarnación. Bert solo puede ver cómo esta magia empieza a estar sobre él, para lo último que vea en su vida sea a Velamus despidiéndose de él, acabando así con su vida en un mismo instante. Medera no sabe qué fue lo que le hizo, a lo cual Velamus le dijo que reencarnó la fuerza de su alma usando su técnica secreta, así que algún día volverá a nacer en este mundo, pero no como un hombre lagarto, sino como un pájaro inofensivo, para así gritarle a los monstruos que su líder ha caído, y que si quieren pelear aún, él será su oponente ahora, y gracias a eso es que todos los monstruos deciden irse de ahí, salvándose todos así una vez más, o eso creíamos, ya que Velamus estaba a punto de caer, diciendo al final que les encarga el resto a todos. Todos van a verlo, pero su rostro se veía muy pálido y apenas estaba respirando. Medera recuerda que la sangre es algo que tiene que ocupar el hechizo que usó con Bert, así que habrá gastado mucha de la suya. De la Rosa no piensa dejar que su hermano muera, así que ella sabe que él confió en ellos para poder salvarlo, y usando su magia de curación y después de un momento de mucha tensión, Velamus mueve una mano un poco, para poco después despertar. Nuestro prota seguía vivo, haciendo llorar a De la Rosa por la preocupación que este le había causado, y también alegrando a todos de que siga con vida. Así que una vez terminado todo, es momento de que vuelvan a casa. Una vez terminada la guerra, Berrezdral ayudan a los humanos, cosa que el líder no puede creer que hayan hecho eso, pero nuestro prota solo le dice que ambos fueron las víctimas en sí de esto, al igual de pedirle que le prometa algo, que sea no volver a invadir las tierras de Velamus, cosa que promete sin ningún problema. De paso también el líder habla con Lisa, diciéndole incluso después de lo que hizo, de no haber sido por ella todos hubieran muerto, que hizo lo que creyó mejor para ella y los suyos, ya que a fin de cuentas todos se habían salvado gracias a la valentía que siempre demostró, haciendo muy feliz así a nuestra caballera favorita. Rato después, Velamus está con Lisa en la piedra de su pueblo, al igual que esta le diga que está muy contenta de que no hubiera perdido este lugar. Velamus por otra parte quiere volver a preguntar a Lisa si aún quiere ser parte de Berrezdral, y aunque tenga sus dudas se da cuenta que al final nadie la sigue odiando, incluso las chicas vienen para que se pueda quedar. Como es obvio, Lisa no sabe lo que dicen por no hablar su idioma, pero Velamus le dice que en pocas palabras ya es parte de Berrezdral, finalmente aceptando ser parte de la Tierra de la Prosperidad. Como es costumbre después de una guerra, todos hacen
en una fiesta. Berudora va a hablar con nuestro prota para que Velamus pregunte si está mejor ahora de las heridas, cosa que no le preocupa a Berudora ya que es muy fuerte. Igualmente Velamus aprovecha para agradecerle de haber sido su mano derecha en todo este tiempo, alegrando así mucho a Berudora, escapando en el acto. Velamus también quiere hablar con su gente, así que les dice que los humanos no volverán, y todo eso fue gracias a todos los que están ahí. Pero aunque los humanos se hayan ido, eso no significa que estén a salvo, ya que ese ataque puede que haya venido por otros monstruos superiores. La prueba es Bert, que tenía un jefe tras sus actos, así que llegará el momento donde tendrán que enfrentarse a más amenazas, así que les quiere pedir un favor, y es si podrían pelear a su lado cuando eso llegue. Pero como sabemos, al final no habrá nada ni nadie que se interponga en la vida de toda esta gente, enemigos que terminaron siendo amigos, amigos que son ahora familia, todo eso gracias a un pequeño niño, logrando así brindar una vez más por el futuro de Berresdral. 5 años han pasado, vemos a Nevasha más crecida pelear contra Lisa, igualmente a una de la Rosa más crecida, buscando a Velamus, así que como no saben dónde está, pues deciden ir con ella a buscarlo. De paso se encuentran también con Medera, pero ella tampoco lo ha visto. Berudora va pasando por ahí, llegando poco a poco a ser el dragón que tanto quiso ser, diciéndoles dónde está nuestro prota. Es donde finalmente lo vemos, un Velamus más grande construyendo unos pilares en su hogar, solo para ser visitado por su hermana y sus amigas. El desayuno estaba listo, viendo así como nuestro prota sigue siendo el mismo de siempre. A fin de cuentas, gracias a él, Berresdral sigue y seguirá siendo la tierra de la prosperidad.